Antes de contarle a mi marido que acababa de heredar $35 millones, el notario cerró la carpeta, me miró por encima de las gafas y dijo: Señora Santamaría, según el registro civil, usted se divorció hace 2 meses. Yo tenía el móvil en la mano. En la pantalla seguía abierto el mensaje de Álvaro: firma rápido, cariño, esta noche cenamos para celebrar, te quiero. Lo leí una vez más, como si esas palabras pudieran protegerme de lo que acababa de oír. Perdone, dije despacio. ¿Qué acaba de decir? Don Esteban Salcedo no respondió enseguida. Era un hombre de unos 60 años, traje gris, manos cuidadas, voz de quien llevaba toda la vida viendo familias romperse encima de una mesa de caoba. Volvió a mirar la pantalla de su ordenador, luego el documento impreso, luego a mí, que usted figura como divorciada desde el 18 de abril. Sentí que la silla desaparecía debajo de mí. No grité, no lloré, ni siquiera solté el bolígrafo. Solo apoyé la palma sobre la carpeta azul que contenía la herencia de mi abuela Aurora y pregunté: ¿de Álvaro Rivas? El notario frunció el ceño. Sí, de don Álvaro Rivas Moreno. Procedimiento de mutuo acuerdo. Juzgado de primera instancia número 12 de Madrid. Eso es imposible. Mi voz sonó tranquila. Demasiado tranquila. Don Esteban giró la pantalla hacia mí. Aquí consta la resolución. Y aquí, sacó otra hoja de la carpeta, figura su firma. Me puso el papel delante. Vi mi nombre, Claudia Santamaría Llorente. La firma estaba ahí, parecía mía, casi mía. La C inicial tenía el mismo trazo largo que yo hacía desde el instituto. La S de Santamaría también se curvaba de forma parecida, pero el final estaba mal. Yo nunca cerraba la última E de Llorente, siempre la dejaba abierta, como una manía tonta que mi profesora de lengua me corregía en el colegio. Esa firma estaba cerrada, perfecta, demasiado perfecta. Levanté la vista. Yo no firmé esto. Don Esteban entrelazó las manos. Señora Santamaría, por eso he detenido la lectura del testamento. Antes de continuar con la aceptación de la herencia, necesito que entienda la gravedad de la situación. La entiendo. No estoy seguro. Entonces explíquemela. El notario respiró hondo. Su abuela dejó instrucciones muy precisas. Usted es la única beneficiaria del patrimonio familiar Santamaría Hastings. La sociedad matriz está constituida fuera de España, pero los bienes asociados incluyen participaciones, inmuebles y fondos de inversión. La cifra aproximada, como ya le adelantó mi despacho, ronda los $35 millones. Tragué saliva, aún no me había acostumbrado a esa cantidad. 35 millones. La noche anterior, en el AVE hacia Sevilla, había mirado esa cifra durante casi 20 minutos. Me temblaban las manos, no por codicia, por miedo. Miedo de que una suma así destruyera lo poco que aún quedaba en pie en mi matrimonio. Yo había planeado contárselo a Álvaro aquella misma noche. Había imaginado su cara, su sorpresa, quizá incluso un abrazo sincero, de esos que ya no me daba desde hacía meses. Había imaginado decirle: podemos pagar todas las deudas, podemos empezar de cero. Ahora miraba una firma falsa y entendía que Álvaro ya había empezado de cero. Sin mí. Si estoy divorciada, pregunté, ¿mi exmarido puede reclamar algo de esta herencia? Don Esteban me observó con una seriedad distinta. No, en principio, no. En principio, si el divorcio es válido, la herencia recibida después de la disolución matrimonial no entra en ningún régimen económico común, pero si existiera un poder notarial, una autorización de gestión o una cesión posterior, podría tocarla, podría intentarlo. Me quedé inmóvil. En ese momento recordé una tarde de abril, Álvaro entrando en la cocina con una carpeta. Yo estaba preparando café, él llevaba la camisa remangada, el pelo revuelto y esa sonrisa cansada que usaba cuando quería que yo dejara de hacer preguntas. Claudia, firma esto rápido, por favor. Es para el tema fiscal de la editorial. Ya lo ha revisado Inés. Inés, la asesora nueva de la empresa. No seas paranoica. Yo había leído la primera página por encima. Algo sobre autorización administrativa. Nada importante. Álvaro se había acercado por detrás. Me había besado el cuello y había dicho: confía en mí, cariño. Y yo firmé, no porque fuera tonta, sino porque todavía quería creer que mi marido no era mi enemigo. Volví al presente. Don Esteban, dígame, ¿puede darme una copia de ese expediente? No completa sin solicitud formal, pero puedo entregarle una nota informativa y derivarla a un abogado. No, necesito saber algo antes. Él esperó. Yo apoyé un dedo sobre la firma falsa. Si alguien falsificó esto para divorciarse de mí antes de que yo recibiera la herencia, ¿por qué no me lo dijo? Don Esteban no contestó. No hacía falta. Los dos entendimos la respuesta al mismo tiempo.
porque Álvaro no quería que yo supiera que ya no era su esposa. Quería que yo siguiera actuando como tal, quería que confiara, que firmara, que compartiera, que entregara. El móvil vibró en mi mano. Otra vez Álvaro. ¿Todo bien? Mi madre pregunta a qué hora vuelves. Dice que no te entretengas con papeles de viejos. Miré el mensaje y casi me reí. Papeles de viejos. Mi abuela Aurora había sido muchas cosas. Viuda, empresaria, coleccionista de silencios, mujer difícil, mujer temida, pero vieja tonta. Jamás, cuando era niña, me decía, Claudia, cuando alguien tenga demasiada prisa porque firmes, no mires el bolígrafo, mira sus ojos. Yo no había mirado los ojos de Álvaro aquella tarde de abril. Ese había sido mi error. El notario tosió suavemente. Señora Santamaría, quizá deberíamos suspender la firma de hoy. No, él parpadeó. Perdón, no quiero suspender nada, quiero continuar. Con esta irregularidad, no voy a aceptar ni rechazar nada todavía. Quiero escuchar todo, cada cláusula, cada condición, especialmente las que mi abuela dejó para protegerme. Don Esteban me miró durante unos segundos y luego asintió, lentamente. Su abuela era una mujer previsora. Mi abuela desconfiaba hasta de los camareros que le traían el café demasiado rápido. Por primera vez, el notario sonrió apenas. Entonces reconocerá su estilo. Abrió otra carpeta. Esta era negra, más fina, con una etiqueta escrita a mano. Disposiciones especiales para Claudia. Sentí que algo me apretaba el pecho. ¿Eso también es parte del testamento? Sí, y debo leerle una cláusula antes de cualquier otra cosa. Se colocó las gafas y empezó. Si mi nieta Claudia Santamaría Llorente estuviera casada en el momento de mi fallecimiento, ningún cónyuge, representante, socio, familiar político o tercero podrá administrar, reclamar, mover, grabar o disponer de los bienes aquí descritos sin comparecencia personal de Claudia ante notario independiente y sin doble verificación legal. Me quedé quieta. Don Esteban pasó la página. Si existieran indicios de coacción, engaño, falsificación documental, divorcio no comunicado o poder notarial obtenido mediante abuso de confianza, la herencia quedará bloqueada de forma preventiva hasta que se determine la responsabilidad de las partes implicadas. El despacho se quedó en silencio. No era un silencio vacío. Era el tipo de silencio que entra después de una bofetada bien dada. ¿Mi abuela escribió eso? Pregunté. Lo firmó hace 8 meses. 8 meses. Antes de morir. Antes de que Álvaro me pidiera aquella firma en abril. Antes de que yo supiera nada. Me incliné hacia adelante. ¿Por qué? Don Esteban cerró la carpeta un segundo. Doña Aurora no me autorizó a compartir sospechas personales. Solo instrucciones legales. Pero sospechaba de Álvaro. Sospechaba de cualquiera que se acercara demasiado a su dinero después de haber ignorado a su nieta durante años. Apreté los labios. Esa frase me dolió más que el divorcio, porque era verdad. Durante 4 años, Álvaro me había hecho sentir pequeña sin levantar la voz. Nunca decía eres inútil. Decía, tú eres de letras, Claudia. Estas cosas de dinero déjamelas a mí. Nunca decía mi madre manda en esta casa. Decía, no le hagas caso. Ya sabes cómo es. Nunca decía me das vergüenza. Decía, para la cena con mis socios ponte algo discreto, no hace falta que hables mucho. Y yo lo aceptaba. Lo envolvía en explicaciones suaves. Está cansado, está presionado, su madre es complicada, el matrimonio tiene etapas. Pero en aquella mesa, delante de un notario sevillano y una firma falsa, todas mis excusas se quedaron sin aire. Necesito un abogado, dije. Le recomiendo que llame a uno antes de volver a Madrid. No. Señora Santamaría, si llamo ahora, voy a actuar con rabia, y si actúo con rabia, Álvaro sabrá que lo sé. Don Esteban apoyó el bolígrafo. ¿Qué piensa hacer? Miré de nuevo el mensaje de mi marido. Mi madre pregunta a qué hora vuelves. Doña Mercedes, la madre de Álvaro, la mujer que me llamaba la editora como si fuera un defecto físico, la que el primer año de matrimonio revisaba mi nevera y decía, para trabajar fuera de casa, cocinas bastante poco. La que me miraba los zapatos y preguntaba, ¿eso se lleva ahora o es que no te alcanza para algo mejor? La que un domingo, delante de toda la familia, me puso una mano en el hombro y dijo, mi Álvaro podría haber elegido a una chica con más mundo, pero al menos Claudia es dócil, dócil. La palabra volvió a mí como un cuchillo viejo. Escribí a Álvaro, todo bien, salgo en 1 hora. Él respondió casi al instante, perfecto, no tardes, esta noche tenemos cena familiar. Mamá quiere hablar contigo. Cena familiar, claro. Seguro que querían hablar. Seguro que ya tenían otro papel preparado. Una autorización. Un poder.
Una trampa con mantel limpio y copas de vino. Don Esteban seguía mirándome. Señora Santamaría, no debería enfrentarse sola a esto. No voy a enfrentarme. Entonces, guardé el móvil en el bolso. Voy a dejar que hablen. ¿Que hablen? Los tramposos siempre hablan demasiado cuando creen que ya han ganado. El notario no sonrió esta vez. Eso puede ser peligroso. Más peligroso fue dormir 2 meses al lado de un hombre que ya me había divorciado sin decírmelo. Don Esteban bajó la mirada al expediente. Tiene razón. Necesito copias de lo que legalmente pueda entregarme hoy, y necesito que no comunique a nadie que hemos detectado esto. El protocolo me obliga a dejar constancia interna. Interna, no externa, por supuesto. Y una cosa más. Dígame, si Álvaro llama a esta notaría preguntando si he firmado algo, no le daremos información. No, dígale que el proceso sigue su curso. Don Esteban levantó la cabeza. Eso es ambiguo. Exactamente. Por primera vez desde que entré en aquel despacho, sentí que respiraba. No era alivio, era otra cosa, fría, precisa. Una parte de mí que llevaba años dormida acababa de abrir los ojos. El notario reunió varias hojas y las metió en un sobre blanco. Aquí tiene la nota informativa, el justificante de comparecencia y una copia parcial de las disposiciones especiales. No es suficiente para una denuncia completa, pero sí para que un abogado actúe rápido. Tomé el sobre. Gracias, señora Santamaría. Me detuve antes de levantarme. Sí, no subestime a alguien que ha llegado tan lejos. Lo miré. No, esa fue la Claudia de ayer. Salí del despacho con el sobre dentro del bolso y el teléfono vibrando otra vez. Esta vez no era Álvaro, era doña Mercedes. No contesté. El móvil dejó de sonar. 3 segundos después, llegó un audio. Me paré junto a la escalera y lo reproduje. Claudia, hija, no sé qué haces tanto rato en Sevilla. Los papeles de tu abuela no pueden ser tan complicados. Álvaro está nervioso, y cuando mi hijo se pone nervioso por tu culpa, luego la casa entera lo paga, así que haz el favor de volver con buena cara. Esta noche viene una persona importante y no quiero tus silencios raros en la mesa. El audio terminó. Una persona importante, no un cliente, no un amigo, una persona. Volví a reproducirlo. Escuché algo detrás de su voz, una risa femenina, breve, segura, como si aquella mujer estuviera en mi casa, sentada en mi salón, oyendo a mi suegra hablarme como a una empleada. No pregunté quién era, ya lo sabría. Bloqueé la pantalla y bajé las escaleras. En la calle, llamé a un taxi. ¿A Santa Justa?, preguntó el conductor cuando subí. Sí. ¿Ave a Madrid? A Madrid. Mala hora. Va a pillar atasco al llegar. Miré por la ventanilla. No tengo prisa. El hombre soltó una risa. Eso no lo dice nadie que vuelva a Madrid. No respondí. Abrí el bolso, saqué el sobre y volví a mirar mi supuesta firma de divorcio. 2 meses. Álvaro había desayunado conmigo 2 meses estando divorciado. Había dormido en mi cama. Había besado mi frente delante de su madre. Había dicho mi mujer delante del portero. Había puesto su mano en mi cintura en la comida de empresa. Y todo ese tiempo, legalmente, ya me había sacado de su vida, pero no de su plan. Eso era lo que más me enfriaba por dentro. No había querido abandonarme. Había querido utilizarme. El taxi frenó en un semáforo. Mi móvil vibró de nuevo. Álvaro. Contesté. Cariño, dijo con voz dulce. ¿Ya has terminado? Cerré los ojos un segundo. Esa voz. La misma voz que me pidió matrimonio en la azotea de un hotel de Valencia. La misma que me dijo en nuestra boda. Nunca voy a soltarte. Qué curioso. Al final sí me había soltado, pero olvidó abrir la mano después de robarme las llaves. Sí, respondí. Ya casi. ¿Ha ido bien? Ha sido interesante. Hubo una pausa pequeña. ¿Interesante cómo? Sonreí sin ganas. El notario tenía muchas preguntas. Álvaro cambió el tono. Solo un poco, pero lo suficiente. ¿Preguntas de qué tipo? Sobre la familia. ¿Sobre mí? También. Escuché un golpe seco al otro lado. Quizá dejó un vaso sobre la mesa. Quizá se levantó demasiado rápido. Claudia, esos notarios de provincia son muy pesados. No les cuentes más de la cuenta. Ya sabes cómo se ponen cuando huelen dinero. ¿Dinero? Bueno, lo que sea que haya dejado tu abuela. No creo que sea gran cosa. Pero la gente se vuelve rara. Sí, dije, la gente se vuelve rarísima. Otra pausa. ¿Cuánto es? Ahí estaba. Sin cómo estás. Sin te noto extraña. Sin siento lo de tu abuela. Solo eso. ¿Cuánto es? Apoyé la cabeza contra el asiento. Todavía no lo sé, pero te habrán dicho algo. Papeles. Propiedades viejas. Cosas así. Álvaro soltó aire. No alivio.
cálculo. Vale, tráelo todo a casa. Inés puede revisarlo esta noche. Inés, te lo dije, ¿no? La asesora. Está ayudándome con unos asuntos. No sabía que venía a cenar. Ha surgido. Mamá la aprecia mucho. Qué bien. No te pongas rara, Claudia. Abrí los ojos. ¿Rara? Ya sabes. Callada. Mirando a la gente como si estuvieras corrigiendo faltas de ortografía en sus caras. Antes, ese comentario me habría dolido. Aquella tarde, casi me dio risa. Intentaré portarme bien. Eso es. Ponte el vestido azul, el que te hace parecer más, no sé, más presentable. Presentable. La palabra cayó entre nosotros como una moneda falsa. Claro, dije, el azul. Y no tardes, Álvaro. ¿Qué? Miré el sobre en mi regazo. Durante un segundo, una parte de mí quiso decirlo. Sé que me divorciaste, sé que falsificaste mi firma, sé que vienes a por mi herencia, pero entonces imaginé su reacción. Negaría, borraría mensajes, avisaría a Inés, su madre prepararía otro teatro, y yo volvería a ser la mujer histérica que exageraba. Así que respiré. Nada, te veo esta noche, te quiero. Me quedé en silencio. Él esperó, yo también. Al final, respondió incómodo. Claudia, sí, ¿no vas a decirlo? Miré el tráfico avanzar lentamente. Yo también. Colgué. No dije te quiero. No mentí tanto. En la estación de Santa Justa compré un café que no bebí y me senté junto a la vía. Abrí el móvil y busqué el nombre que llevaba años sin marcar. Silvia Montalbán, la mejor amiga de mi madre, abogada, divorciada 3 veces, ganadora de las 3 guerras. Como decía ella cada Navidad después de la segunda copa de vino, mi pulgar se quedó sobre el botón de llamada. No marqué, todavía no. Primero necesitaba volver a casa. Necesitaba ver quién estaba sentada en mi mesa. Necesitaba escuchar qué querían pedirme. Y, sobre todo, necesitaba que Álvaro creyera que aquella noche yo seguía siendo la misma Claudia de siempre. La mujer dócil, la esposa presentable, la tonta que firmaba sin mirar. Guardé el móvil. El tren llegó. Cuando subí, una azafata me sonrió. Buenas tardes. Asiento 4A. Sí, al fondo a la derecha. Caminé por el pasillo con el bolso pegado al cuerpo. Dentro llevaba una nota del notario, una firma falsa y la primera pieza de una trampa que aún no sabía cómo cerrar. Pero sabía algo. Álvaro iba a entrar en ella solo, porque los hombres como él no corren hacia el amor, corren hacia el dinero, y yo acababa de convertirme en el cebo perfecto. Cuando el tren empezó a moverse, recibí un último mensaje de doña Mercedes. Esta noche no nos falles. Álvaro ha hecho mucho por ti. Lo leí. Luego miré mi reflejo oscuro en la ventana. Por primera vez en 2 meses. Sonreí de verdad. No se preocupe, Mercedes, susurré. Esta noche no voy a fallar. Y mientras el ave salía de Sevilla rumbo a Madrid, entendí que mi matrimonio no había terminado el día que Álvaro falsificó mi firma. Terminaba ahora, en silencio, conmigo mirando de frente, y con él caminando, paso a paso, hacia el agujero que había cavado con sus propias manos. Cuando llegué a Madrid, Álvaro ya había llamado 6 veces. No le devolví ninguna. En el taxi, abrí el bolso y comprobé por tercera vez que el sobre del notario seguía dentro. Después saqué otra carpeta, una que había comprado en la estación de Sevilla por puro impulso, y metí encima unos papeles sin importancia, el folleto de la notaría, una copia parcial sin cifras claras y 2 hojas de una antigua tasación de la casa de mi abuela en Triana. Quería que Álvaro viera algo, pero no demasiado. El conductor me miró por el retrovisor. La dejo en Serrano, en la esquina anterior. Por favor, con maleta, no se preocupe, puedo andar. Bajé una calle antes de casa porque necesitaba 5 minutos para colocarme la cara de siempre, la de esposa cansada, la de mujer educada, la de Claudia. No montes un numerito. Me detuve frente al escaparate cerrado de una farmacia y me miré en el cristal. Tenía los labios pálidos y los ojos demasiado despiertos. Me pellizqué suavemente las mejillas. Tranquila, me dije, esta noche no ganas hablando, ganas escuchando. Cuando abrí la puerta del portal, el portero levantó la cabeza. Buenas noches, doña Claudia. Su marido ha preguntado por usted 3 veces. Qué atento. El hombre sonrió sin entender el filo de mi voz. También ha subido una señora joven, muy arreglada, rubia, castaña clara, pelo largo, de esas que parecen salir de una reunión importante. Asentí. Gracias, Jacinto. ¿Quiere que le suba la maleta? No hace falta. Subí en el ascensor con el dedo apoyado en el botón de mi planta. En el espejo, practiqué una sonrisa pequeña. No dulce, no rota, solo suficiente. Al llegar, antes de meter la llave,
Oí una carcajada al otro lado de la puerta, femenina, segura, la misma que había escuchado de fondo en el audio de Mercedes. Abrí. Mercedes fue la primera en verme. Estaba de pie junto a la mesa del comedor, con una copa en la mano y mi mantel de lino puesto sin permiso. Por fin, dijo, alzando la barbilla. Pensábamos que te habías perdido en Sevilla. Álvaro apareció desde la cocina. Llevaba la camisa blanca que solo usaba cuando quería parecer honrado. Cariño. Dio 2 pasos hacia mí y abrió los brazos. Yo dejé que me besara la mejilla. No le devolví el beso. Él lo notó. Sus dedos se cerraron un segundo sobre mi brazo. ¿Todo bien? Cansada. Normal. Tanto tren. Mercedes soltó una risita seca. Tanto tren no, tanto misterio. Como si la pobre Aurora hubiera dejado un imperio. Entonces la vi, sentada en mi silla, la del extremo derecho, la que usaba siempre porque desde ahí podía levantarme rápido para traer agua, pan, platos, servilletas o cualquier cosa que Mercedes pidiera antes de que yo terminara el primer bocado. La mujer se levantó con una sonrisa perfecta. Claudia, por fin nos conocemos. Me ofreció la mano, uñas color vino, pulsera fina, perfume caro, blusa de seda verde oscuro, y en el pecho, sujetando un pañuelo, llevaba un pequeño broche dorado. No era un broche, era el pasador de corbata que yo le había regalado a Álvaro en nuestro 3er aniversario. Lo reconocí al instante por la inicial grabada en la esquina. Ah, Álvaro me miró demasiado rápido, como si quisiera comprobar si yo lo había visto. Lo vi, sonreí. Tú debes de ser Inés. Inés Valcárcel, dijo ella. Trabajo con Álvaro en la parte legal de la empresa. Qué curioso. Ella ladeó la cabeza. ¿Curioso? Álvaro nunca me habla de su trabajo. Álvaro soltó una risa breve. Porque te aburres con esas cosas. Claudia. Mercedes apoyó la copa en la mesa. Bueno, no empecemos. La cena se enfría. Miré la mesa. Habían pedido comida de un restaurante caro. Lubina, croquetas de jamón, ensaladilla fina, una botella de albariño abierta. Nadie había esperado a que yo llegara. Mi plato estaba vacío. Mi copa, sin servir. Mercedes siguió mi mirada y chasqueó la lengua. No sabíamos a qué hora ibas a dignarte a aparecer. Claro. Álvaro me quitó el bolso de la mano. Demasiado rápido. Te lo dejo en el dormitorio. Yo sujeté la correa. No, lo dejo yo. Sus dedos no soltaron. Los míos tampoco. Durante un segundo nos miramos como 2 desconocidos peleando por una prueba. Inés intervino con voz suave. Pobre. Vendrá agotada. Álvaro. Déjale espacio. Él sonrió hacia ella. No hacia mí. Sí, tienes razón. Soltó el bolso. Yo fui al dormitorio. Cerré la puerta apenas un palmo y respiré una vez. Luego saqué la carpeta falsa. La coloqué encima del bolso, bien visible, y guardé el sobre del notario dentro del forro interior, detrás de una cremallera que Álvaro ni siquiera sabía que existía. Cuando volví al comedor, Mercedes ya estaba sentada en el centro, como una reina en una casa que no era suya. Ponte ahí, me ordenó, señalando la silla junto a Álvaro. Yo miré a Inés. ¿No era esa mi silla? Inés abrió mucho los ojos con falsa sorpresa. Ay, perdona, no lo sabía. Mercedes resopló. Claudia, por Dios, no seas infantil. Una silla no tiene dueño. Me senté sin discutir. Álvaro me sirvió vino. Toma, te vendrá bien. Tapé la copa con la mano. No quiero, solo un poco. He dicho que no. Su sonrisa se tensó. Mercedes dejó los cubiertos sobre el plato. ¿Qué carácter traes de Sevilla? Yo corté un trozo de pan. Debe ser la herencia andaluza. Inés sonrió. Hablando de herencias, ¿ha ido todo bien con el notario? Ahí estaba. Ni 5 minutos. Levanté la vista hacia ella. Bastante bien. Álvaro se inclinó hacia mí. ¿Bastante? Hizo muchas preguntas. Ya me lo has dicho por teléfono. Y tú te pusiste nervioso. Álvaro parpadeó. Mercedes se quedó quieta. Inés bajó los ojos al plato, pero la comisura de su boca se movió apenas. No me puse nervioso, dijo Álvaro. Solo me preocupo por ti. ¡Qué alivio! Él apoyó una mano sobre mi rodilla debajo de la mesa. Apretó. No fue una caricia, fue una advertencia. Claudia, dijo en voz baja. Estamos en familia. Miré su mano, luego su cara. ¿En familia? Inés tosió. Mercedes intervino de inmediato. Inés es casi de la familia. Ha ayudado muchísimo a Álvaro estos meses. ¿Estos meses? Álvaro retiró la mano. Con unos temas de la empresa. Entiendo. Inés dejó el tenedor. Álvaro me ha hablado mucho de ti. Qué valiente. ¿Perdón? Hablar mucho de mí requiere imaginación. Según él, soy bastante aburrida. Álvaro soltó una risa forzada. No empieces.
Mercedes señaló mi plato. Come, cuando no comes te pones susceptible. No tengo hambre. Pues deberías. No todos los días una recibe papeles de una abuela muerta. La miré. Durante años. Esa mujer había usado frases así para provocarme, y durante años yo había tragado saliva, había mirado al suelo, había pensado, no vale la pena. Esa noche sí valía la pena, pero no todavía. Mi abuela se llamaba Aurora, dije, puedes usar su nombre. Mercedes alzó las cejas. Uy, Álvaro levantó una mano. Mamá, no, si no he dicho nada, solo me sorprende tanta sensibilidad repentina. Inés apoyó los codos en la mesa. Es normal, las herencias remueven muchas emociones. ¿Tienes experiencia? Como abogada. Sí, creía que eras asesora de empresa. También, qué completa. Álvaro me lanzó una mirada rápida. Inés está aquí para ayudarnos. ¿A nosotros? Sí, a ti y a mí. ¡Qué detalle! Inés abrió una carpeta que tenía junto al plato. No pude evitar sonreír por dentro. Venían preparados. Claudia, dijo ella con tono profesional, cuando una herencia incluye bienes fuera de España, lo más práctico es centralizar la gestión. Álvaro me comentó que tú prefieres no complicarte con números. ¿Eso te comentó? Bueno, Inés miró a Álvaro, fingiendo prudencia. Me dijo que eres más de letras. Mercedes rió. Eso es verdad. Claudia corrige comas. Mi hijo mueve dinero. Álvaro se pasó una mano por la mandíbula. Mamá, por favor. Pero no la contradijo. Nunca la contradecía. Yo tomé mi vaso de agua. ¿Y qué propones, Inés? Ella se animó, sacó una hoja y la deslizó hacia mí. Nada definitivo. Solo una autorización preliminar para revisar documentación y representar tus intereses ante bancos, notarías y posibles gestores. No toqué el papel. Qué rápido. Es para protegerte. Álvaro se acercó más. Cariño, escúchala. Si hay algo, aunque sea poco, conviene hacerlo bien. Aunque sea poco, ya me entiendes. Abrí los ojos con falsa inocencia. No estoy segura. Mercedes dejó escapar un suspiro teatral. Claudia, no seas pesada. Si tu abuela te dejó 4 duros, mejor que Álvaro los ordene antes de que Hacienda te dé un susto. Inés sonrió de forma amable. No hace falta firmar ahora si no quieres. Pero su dedo ya estaba señalando la línea inferior. Mi nombre estaba escrito allí. Claudia Santamaría Llorente. Otra línea esperando mi firma. Otra trampa. Miré a Álvaro. ¿Tú quieres que firme esto esta noche? Él me sostuvo la mirada. Quiero que confíes en mí. Casi me reí. La misma frase, el mismo tono, la misma cuerda alrededor del cuello. Tomé el papel. Inés contuvo la respiración. Mercedes enderezó la espalda. Álvaro bajó la vista hacia mi mano. Yo leí la primera línea. Luego la segunda. Luego levanté la cabeza. No tengo bolígrafo. Álvaro sonrió. Demasiado pronto. Sacó uno del bolsillo de la camisa y me lo tendió. Toma. Lo cogí. El silencio de la mesa se volvió espeso. Giré el bolígrafo entre los dedos. Lo apoyé sobre la hoja, y justo antes de tocar el papel, levanté la mirada hacia Inés. Por cierto, ¿te importa si mañana lo revisa mi abogada? La sonrisa de Inés se rompió por una esquina. ¿Tu abogada? Álvaro retiró lentamente la mano de la mesa. Mercedes frunció el ceño. ¿Desde cuándo tienes tu abogada? Yo dejé el bolígrafo encima del documento sin firmar. Desde que tengo algo que proteger. Desde que tengo algo que proteger, repetí. Mercedes soltó una carcajada corta. ¿Algo que proteger? Claudia, por favor, no dramatices. Estamos hablando de papeles de familia, no de una corona. Inés recuperó la sonrisa enseguida. Claro, y precisamente por eso conviene hacerlo bien. Si tu abogada quiere revisarlo, no hay problema. Álvaro la miró de reojo. No le gustó que se diera tan rápido. Yo sí lo noté. Entonces me lo llevo, dije, doblando el documento. Inés extendió la mano. Mejor te doy una copia limpia mañana. Esa tiene anotaciones internas. No me molestan las anotaciones. Claudia, intervino Álvaro. No seas desconfiada. Levanté el papel. ¿Desconfiada por querer leer antes de firmar? Mercedes golpeó la mesa con 2 dedos. Esa frase la ha sacado de algún podcast feminista. Seguro. No. De una notaría. La cara de Álvaro cambió apenas. Apenas. Pero yo ya estaba mirando. ¿Qué quieres decir? Preguntó. Que hoy he estado en una notaría. Allí la gente lee antes de firmar. Es una costumbre curiosa. Inés bajó la mirada a su copa. Mercedes resopló. Qué fina vienes. Álvaro intentó sonreír. Vale, cariño. Léelo. Revísalo. Lo que quieras. Nadie te está obligando. Mentía bien, pero no tan bien como antes.
Antes yo completaba sus mentiras con mi necesidad de creerle, ahora solo escuchaba. Perfecto, dije, doblé la hoja y la metí en mi carpeta falsa, esa que había dejado a propósito sobre la cómoda del dormitorio unos minutos antes. Álvaro siguió el movimiento con los ojos, como un perro viendo dónde esconden la carne. Mercedes se levantó. Voy a por más vino. Esta conversación me está dando dolor de cabeza. Yo no quiero, dije. Ya lo sabemos. Hija, esta noche no quieres nada. Inés se inclinó hacia mí con tono confidencial. Claudia, espero que no te haya incomodado mi presencia. Álvaro solo quería ayudarte. Álvaro te pidió que vinieras a una cena familiar para ayudarme. Sí, qué raro. A mí me dijo que venía una persona importante. Inés sonrió. Bueno, supongo que exageró. No, Álvaro casi nunca exagera. Él selecciona. Álvaro dejó los cubiertos. ¿Qué se supone que significa eso? Lo miré, que dices solo la parte que te conviene. Mercedes volvió con la botella. Basta ya. Llenó la copa de Álvaro y luego la de Inés. A mí ni me miró. Claudia, has llegado cansada, rara y con ganas de pelea. Pero esta familia no tiene la culpa de que tu abuela haya muerto y te haya dejado 4 trastos. Yo apoyé las manos sobre la mesa. Álvaro se tensó. Seguramente pensó que iba a gritar. No lo hice. Mercedes, mi abuela no era una mujer de trastos. Ah, perdona, ¿era marquesa ahora? No, era más inteligente que todos nosotros. Eso habrá que verlo. Sí, dije, se verá. Inés se quedó quieta. Álvaro me miró con una mezcla de irritación y alarma. Claudia, ¿qué te ha dicho exactamente el notario? Ahí estaba otra vez. La pregunta real. No cómo estoy, no qué necesito, no si me dolió hablar de mi abuela, solo que me dijeron muchas cosas. Se concreta. Me habló de cláusulas. Inés parpadeó. ¿Cláusulas? Sí, de protección. Mercedes frunció los labios. ¿Protección contra qué? Giré el vaso de agua entre los dedos. Contra la gente con demasiada prisa. La mesa quedó en silencio. Álvaro soltó una risa seca. Muy poético. Soy de letras. ¿Recuerdas? Inés se levantó de pronto. Voy al baño, si no os importa. Al fondo a la derecha, dije. Sí, ya sé. Se dio cuenta tarde. Yo levanté la mirada. Ya sabes. Inés se quedó con una mano en el respaldo de la silla. Álvaro me lo dijo antes. Claro. Pasó junto a mí y dejó una ráfaga de perfume caro. Álvaro la siguió con la vista medio segundo más de lo prudente. Mercedes no lo vio. Yo sí. Cuando Inés desapareció por el pasillo, Mercedes se inclinó hacia mí. Escúchame bien, Claudia. Mi hijo está pasando una época difícil. La empresa tiene tensiones, deudas, socios que no cumplen. Si tú has recibido algo, aunque sea poco, lo decente es apoyar a tu marido. ¿A mi marido? Álvaro tosió. Mercedes no entendió el filo. Sí, a tu marido. ¿O ahora por un papel de tu abuela te vas a creer superior? No. Bien, no por un papel. Álvaro apretó la mandíbula. Mamá, déjalo. No, no lo dejo. Esta chica lleva años viviendo bajo tu techo. Yo giré la cabeza hacia ella. El piso está a mi nombre. Mercedes hizo un gesto con la mano. Detalles. La hipoteca sale de mi cuenta, porque mi hijo te lo permite. Por primera vez en toda la noche. Sonreí de verdad. Qué generoso. Álvaro se levantó. Voy a ver si Inés está bien. Siéntate, dije. No levanté la voz, pero se detuvo. Mercedes abrió la boca. Yo no la dejé hablar. Si Inés no encuentra el baño en una casa que, según ella, no conoce, ya gritará. Álvaro me miró fijo. No me gusta tu tono. A mí tampoco me gusta tu prisa. ¿Mi prisa? Por mis papeles. Son nuestros asuntos. No, son mis papeles. Mercedes soltó un bufido. Ahí está. Ya salió. Mis papeles. Mi piso. Mi dinero. Qué rápido cambia una mujer cuando huele una herencia. Yo me incliné hacia ella. Y qué rápido se impacienta una familia cuando no puede tocarla. Álvaro dio un paso hacia mí. Cuidado. ¿Con qué? Con lo que insinúas. No estoy insinuando nada. Mejor. Todavía. El silencio se rompió con un golpe en el dormitorio. No fue fuerte, pero fue claro. Algo se había caído. Los tres miramos hacia el pasillo. Inés apareció 2 segundos después con una sonrisa demasiado limpia. Perdón, me equivoqué de puerta. He tirado una caja sin querer. ¿En nuestro dormitorio? Pregunté. La puerta estaba abierta. No. Inés abrió la boca. Yo añadí. La dejé entornada, no abierta. Álvaro reaccionó rápido. Claudia, por favor, no montes una escena por una puerta. No estoy montando nada, solo estoy ubicando a Inés. Primero sabía dónde estaba el baño, luego entró en mi dormitorio.
Es normal que me interese su sentido de la orientación. Mercedes puso los ojos en blanco. ¡Qué desagradable! Inés se acercó a la mesa. Lo siento, de verdad, ha sido un error. Miré sus manos, vacías, pero el bolsillo derecho de su americana tenía una esquina rígida, una esquina de papel, la carpeta falsa. Bien, habían mordido el anzuelo antes del postre. Me levanté. Voy a revisar que se ha caído. Álvaro me cortó el paso. Luego, ahora, Claudia, Álvaro, nos miramos. Él sonrió para los demás, pero sus ojos estaban duros. Estás cansada, te estás comportando de una forma muy extraña. Quizá Sevilla me ha sentado mal, quizá deberías irte a dormir, quizá deberías apartarte. Mercedes se puso de pie. Ya está bien, esta es la casa de mi hijo. No, dije sin mirarla. Es mi casa. ¿Y si alguien ha entrado en mi dormitorio? Voy a mirar. Álvaro no se movió. Entonces Inés sacó la carpeta de su bolsillo y la dejó sobre la mesa con una risita incómoda. Iba a dártela. Se había caído abierta y pensé que quizá era delicada. Qué considerada. No la he leído. Claro que no. Me acerqué, tomé la carpeta y la abrí despacio. Las hojas falsas estaban dentro, pero el orden había cambiado. La tasación antigua estaba encima, la que hablaba de 180.000 euros. Vi los ojos de Álvaro bajar a esa cifra. 180.000. Vi la decepción cruzarle la cara antes de que pudiera esconderla. Inés también la vio. Mercedes no entendió nada. ¿Y bien?, preguntó. ¿Tanto teatro para eso? Yo cerré la carpeta. Parece que mi abuela dejó menos de lo que algunos imaginaban. Álvaro carraspeó. Nadie imaginaba nada. No. Inés se sentó lentamente. Mercedes se dejó caer en la silla. Bueno, 180.000 euros tampoco están mal. Con eso se puede aliviar lo de Álvaro. Álvaro la miró furioso. Mamá, ¿qué? Es verdad. Yo levanté las cejas. ¿Aliviar qué? Mercedes se dio cuenta tarde. Álvaro apretó la copa hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Nada importante. Las tensiones de la empresa, dije. Inés intervino rápido. Todas las empresas tienen tensiones. Y todas necesitan esposas que firmen autorizaciones preliminares durante la cena. Álvaro golpeó la mesa con la palma. Basta. La copa de Mercedes tembló. Inés bajó la mirada. Yo no me moví. Álvaro respiró por la nariz. Se recompuso y volvió a ponerse la máscara. Perdón, estoy agotado. Claro, Claudia. No quiero discutir. Solo quiero que seamos un equipo. Equipo. Otra palabra falsa. Entonces mañana hablamos con mi abogada. No hace falta meter a extraños. Inés es una extraña. Inés es profesional. Mi abogada también. Mercedes chasqueó la lengua. Esto es ridículo. Álvaro, dile algo. Él se acercó a mí, bajó la voz y puso una mano en mi hombro. Desde fuera, parecía ternura. Yo sentí presión. Cariño, escúchame. No conviertas esto en una guerra. Tú no sabes cómo funciona el mundo real. Le miré la mano, luego su cara. Estoy aprendiendo rápido. Él retiró la mano como si le hubiera quemado. Inés miró el reloj. Quizá debería irme. Mercedes la agarró del brazo. No, hija, tú no tienes la culpa de que Claudia venga insoportable. Hija, la llamó hija. A mí, en 4 años. Jamás. Álvaro acompañó a Inés hasta la entrada. Hablaron en voz baja. Yo no pude oír todo, pero sí una frase. Luego te escribo. Inés respondió. No tardes. La puerta se cerró. Mercedes fue a la cocina murmurando algo sobre mujeres malagradecidas. Álvaro volvió al comedor. ¿Estás contenta? Ha sido desagradable con una persona que solo quería ayudar. Entonces mañana le pediré disculpas delante de mi abogada. Otra vez con la abogada. Sí, acostúmbrate. Su móvil vibró, miró la pantalla y la puso boca abajo demasiado rápido. Inés, pregunté. Trabajo. ¿A estas horas? Sí, Claudia, a estas horas. Algunos tenemos responsabilidades. Me acerqué a la mesa y recogí mi carpeta. Pues atiéndelas. Fui al dormitorio sin correr. Cerré la puerta. Esperé 10 segundos. Luego saqué el viejo iPad del cajón de la mesilla. Álvaro lo había usado meses atrás para sincronizar su WhatsApp web cuando se le rompió el portátil. Nunca lo cerró. Nunca pensó que yo sabría mirar. La pantalla tardó en encenderse. Entré en mensajes. Ahí estaba. Inés Valcárcel. El último mensaje acababa de llegar. No merece la pena. Solo son 180.000, pero quizá aún podamos sacar el piso. Debajo, Álvaro ya estaba escribiendo. Espera, Claudia oculta algo. El notario habló de cláusulas. Necesito saber si la herencia real sigue bloqueada. Me quedé inmóvil. Herencia real. Ellos lo sabían. Sabían que había más.
mucho más. Entonces apareció otro mensaje de Inés. Cuando firme el segundo poder, la herencia real será nuestra. No la presiones demasiado, que crea que decide ella. Apagué el iPad, no porque tuviera miedo, sino porque, si seguía leyendo, quizás saldría al comedor y le rompería la copa en la cara a Álvaro. Y todavía no, aún no. Me senté en el borde de la cama, abrí la cremallera oculta del bolso y toqué el sobre del notario. Luego sonreí, muy despacio, porque acababa de entender algo. La trampa no era mía todavía, pero ellos acababan de enseñarme dónde ponerla. No dormí. Álvaro sí, eso fue lo que más me impresionó. Después de intentar que firmara una autorización, después de traer a su amante a mi mesa, después de ver cómo Inés robaba una carpeta de mi dormitorio, mi supuesto marido se metió en la cama, me dio la espalda y se durmió en menos de 10 minutos. Yo permanecí sentada en el sillón del dormitorio con el iPad apagado sobre las rodillas. De vez en cuando, miraba su nuca, pensaba, este hombre falsificó mi firma, pensaba, este hombre me divorció sin decírmelo, pensaba, este hombre sabe que hay una herencia real y quiere que yo firme el segundo poder. Y aún así, roncaba. A las 6:20, su alarma sonó. Álvaro estiró la mano, la apagó y murmuró, 5 minutos. Yo ya estaba vestida. Él abrió un ojo. ¿A dónde vas? A la editorial. Es sábado. Tengo trabajo atrasado. Se incorporó un poco. El pelo le caía sobre la frente y durante un segundo pareció el chico que había conocido en una presentación en Chamberí, el que me sujetó el abrigo y me dijo que le gustaban las mujeres que leían en papel. Ese chico no existía, o quizá existió y murió mucho antes de que yo me enterara. Ayer fuiste muy desagradable, dijo, frotándose la cara. Buenos días para ti también. No estoy de broma, Claudia. Yo tampoco. Se levantó, se acercó y me bloqueó el paso hacia la puerta. Inés se fue incómoda. Entró en mi dormitorio. Se equivocó, claro. ¿Vas a seguir con eso? Le miré la boca, esa boca que había besado a otras mujeres. Mentido a notarios y dicho te quiero mientras preparaba autorizaciones falsas. No, dije, no voy a seguir con eso. Pareció aliviarse. Bien, voy a seguir con mi abogada. El alivio desapareció. Claudia, Álvaro, no metas a una desconocida en nuestro matrimonio. Casi dije, ¿qué matrimonio? Pero me contuve. No es desconocida. ¿Quién es? Silvia Montalbán. Su expresión se movió apenas. No la conocía, pero el apellido le sonó lo bastante serio. ¿Y esa quién es? Amiga de mi madre, abogada, de familia, de litigios civiles. Qué dramática eres. Me puse el bolso al hombro. Sí, me lo han dicho mucho últimamente. Él bajó la voz. Mira, cariño, perdona por lo de ayer. Mamá se pasó. Inés no debía sacar papeles durante la cena. Lo reconozco. Qué generoso. Estoy intentando arreglarlo. ¿El qué? ¿La cena o la autorización? Álvaro apretó la mandíbula. No me hables así. Entonces no me des motivos. Durante un segundo vi rabia, pura, rápida. Le cruzó la cara como una sombra. Luego volvió la sonrisa. ¿Estás sensible por lo de tu abuela? Puede ser. Y confundida. Puede ser. Me tocó el hombro. No dejes que una abogada te meta ideas raras. Somos tú y yo. Aparté su mano con suavidad. Ayer éramos tú, yo, tu madre e Inés. No supo qué responder. Salí antes de que encontrara otra mentira. En el ascensor. Llamé a Silvia. Contestó al tercer tono. Claudia, su voz era ronca, directa, como si llevara despierta desde antes de que existiera el sol. Soy yo. Tu madre se me aparece cada vez que suena tu nombre en mi pantalla. ¿Qué ha pasado? Tragué saliva. Necesito ayuda. Hubo un silencio mínimo. Sangre, dinero o marido. Cerré los ojos. Las tres cosas, creo. Ven a mi despacho. Ahora. ¿No quieres que te explique? Si me llamas a las 7 de la mañana un sábado, no necesito explicación. Necesito café y documentos. Media hora después estaba frente a ella en un despacho cerca de Alonso Martínez. Silvia Montalbán no había cambiado tanto. Pelo corto, gafas gruesas, traje negro sin adornos y una mirada que parecía poder detectar una mentira antes de que saliera de la boca. Me abrió la puerta ella misma. Estás más delgada. Buenos días. Eso no era un cumplido. Entra. Dejé el bolso sobre una silla y saqué el sobre del notario, la copia parcial de la disposición especial, la foto de la firma falsa que don Esteban me había permitido tomar, el documento de autorización que Inés me había intentado colar y capturas del iPad. Silvia no habló mientras leía. Eso me inquietó más que cualquier grito. Primero leyó de pie, luego se sentó, después se quitó las gafas. Claudia, dime,
Voy a hacerte una pregunta y necesito que no me contestes como esposa. Contéstame como propietaria de una vida que alguien está intentando robar. Sentí que algo me golpeaba por dentro. Vale, ¿firmaste tú ese divorcio? No. ¿Autorizaste a Álvaro a representarte legalmente? No. ¿Sabías que estabas divorciada? No. ¿Has firmado algún documento en los últimos 6 meses que no leyeras entero? Bajé la mirada. Sí. Silvia cerró los ojos un segundo. Tu madre me va a matar desde el otro mundo. Lo sé. ¿Qué firmaste? Álvaro me dijo que eran papeles fiscales para la editorial. Lo revisaba Inés. ¿Inés Valcárcel? Levanté la cabeza. ¿La conoces? La he visto en sala. Abogada mediocre, ambiciosa y con la ética de un cubo de basura. ¿Qué pinta en tu casa? Está con Álvaro. ¿Profesionalmente? También. Silvia soltó una risa seca. Sin alegría. Perfecto. Tenemos marido, amante abogada, suegra metida, firma falsa, divorcio oculto, intento de poder notarial y una herencia de 35 millones. No está mal para empezar el sábado. ¿Puedo denunciar? Puedes. Y debes. Pero no todavía. Silvia me miró por encima de las gafas. Explícate. Si denuncio ahora, Álvaro va a decir que es un malentendido. Inés va a limpiarlo todo. Mercedes va a montar el papel de madre enferma. Y yo solo tengo piezas. Tiene suficientes para iniciar algo, pero no para atraparlos a todos. Silvia se quedó callada. Yo saqué el iPad y lo encendí. Anoche Inés escribió esto. Se lo puse delante. Silvia leyó en voz alta. Cuando firme el segundo poder, la herencia real será nuestra. No la presiones demasiado. Que crea que decide ella. Dejó el iPad sobre la mesa con cuidado. Esto cambia las cosas. Ellos saben que los 180.000 son falsos. No, sospechan, pero no saben cuánto sabes tú. Exacto. Silvia se levantó, fue hasta una estantería y sacó una libreta. Entonces vamos a hacer esto bien. ¿Qué significa bien? Significa que no vas a gritar, no vas a llorar delante de él, no vas a preguntarle cómo has podido, no vas a revisar su móvil con él delante, no vas a amenazar a Inés, y, sobre todo, no vas a firmar absolutamente nada. Eso ya lo tenía claro. No, cariño, no lo tenías claro. Si lo tuvieras claro, no habrías dormido 4 años con un señor que te decía que eras de letras como si fuera una minusvalía. Me dolió, pero no protesté. Silvia tenía esa costumbre. Te daba la bofetada y luego te ofrecía el hielo. Perdón, dijo, más suave, pero necesito que despiertes del todo. Estoy despierta. No, estás herida. Despierta estarás cuando puedas escuchar su voz sin querer que vuelva a ser bueno. Me quedé en silencio. Silvia abrió la libreta. Vamos por partes. Primero, el divorcio. Pediremos copia completa al juzgado y al registro civil, si hay falsificación de firma, pericial caligráfica. Segundo, el poder. Ese documento que te llevó Inés es una maravilla. ¿Maravilla? Para nosotras. Está mal camuflado. Mira, me señaló una cláusula. Aquí no solo autorizabas revisión, autorizabas representación patrimonial ante entidades bancarias, sociedades extranjeras, notarías y registros. Con esto podrían haber movido medio mundo antes de que te dieras cuenta. Y si yo hubiera firmado, si hubieras firmado, hoy estaríamos apagando incendios en 3 países. Apoyé la frente en una mano. Dios, Dios no. Documentos. Silvia cogió el móvil. Voy a llamar a don Esteban. Ahora. Marcó, puso el altavoz. Esteban, soy Silvia Montalbán. La voz del notario sonó prudente. Silvia, imaginaba que acabarías entrando en esto. Entonces imagina menos y escucha más. Estoy con Claudia Santamaría. ¿Está bien? Miré a Silvia. Ella respondió por mí. Está viva, que ya es bastante. Necesito copia certificada de todo lo entregable, constancia de la irregularidad detectada y bloqueo preventivo de cualquier comparecencia de terceros en nombre de Claudia. Ya he iniciado anotación interna. Hazla externa si alguien llama. ¿El marido? Él es marido. Silvia me miró al decirlo. La palabra cayó sobre la mesa. Es marido. No lloré. Si él pregunta, continuó Silvia, no le confirmes nada. Dile que la aceptación requiere comparecencia adicional de Claudia y revisión de poderes. Eso podría ponerlo nervioso. Queremos ponerlo nervioso. No queremos ponerlo alerta. Don Esteban guardó silencio. Entendido. Y otra cosa. Si aparecen con un poder firmado, me llamas antes de respirar. Hecho. Silvia colgó. Yo la miré. ¿Siempre hablas así? Cuando alguien intenta robarle 35 millones a la hija de mi mejor amiga. Sí, me ardieron los ojos. Ella levantó un dedo. Ni se te ocurra llorar todavía. Eso gasta energía.
Me reí una vez. Fue una risa rota, pero fue risa. ¿Qué hago ahora? Ahora vas a volver a tu vida como si nada. ¿Con Álvaro? Especialmente con Álvaro. Silvia, escúchame. Si quieres pillarlo, tiene que creerse inteligente. Los hombres como Álvaro necesitan dos cosas para destruirse solos: codicia y público. Público, testigos, correos, audios, documentos, mensajes, movimientos bancarios. Y, si es posible, una reunión donde vengan todos creyendo que van a ganar. Recordé la frase de Inés, que crea que decide ella. Quieren que firme un segundo poder, pues vamos a dárselo. Me quedé helada. ¿Qué? Silvia sonrió. No el poder real, Claudia. Una cita, un escenario, una fecha. Les vamos a hacer creer que estás dispuesta. ¿Y si se adelantan? Por eso desde hoy todo lo que haga se documenta. Sacó una grabadora pequeña de un cajón y la puso sobre la mesa. Esto no es para publicar, es para protegerte. En España las grabaciones son delicadas, pero si tú participas en la conversación, pueden servir según el contexto. No juegues a detective de película, juega a víctima inteligente. ¿Víctima? Sí, todavía lo eres. La diferencia es que ahora vas a elegir la salida. Guardé la grabadora. Álvaro me preguntará dónde he estado. Dile la verdad. Que he venido a verte. Sí, se pondrá nervioso. Bien, me presionará. Mejor. Mercedes me llamará manipulable, desagradecida, histérica. Graba. Inés intentará suavizarlo. Deja que hable. Y si Álvaro se enfada, Silvia cerró la libreta de golpe. Claudia, necesito preguntarte algo desagradable. ¿Te ha pegado alguna vez? No. ¿Te ha empujado, sujetado fuerte, bloqueado salidas, quitado el móvil? Recordé su mano en mi brazo, su cuerpo delante de la puerta, sus dedos en mi hombro. ¿Me ha bloqueado el paso? ¿Más de una vez? Sí. Entonces no quedes sola con él en espacios cerrados si vas a provocarle. Y si notas riesgo, sales. Dinero se recupera. Huesos. A veces no. Asentí. El móvil vibró. Álvaro. Silvia me indicó con la mano. Pon altavoz. Acepté la llamada. ¿Dónde estás?, preguntó él, sin saludar. Con Silvia. Silvia alzó las cejas, satisfecha. ¿Qué Silvia? Mi abogada. Silencio. Luego una risa corta. ¿De verdad has ido corriendo a una abogada por una cena incómoda? No, por los papeles. Claudia, estás haciendo el ridículo. Silvia escribió en una nota. Tranquila, que hable. Puede ser, dije. ¿Qué le has enseñado? Lo que Inés quiso que firmara. Eso era un borrador. Entonces no habrá problema. Claro que no hay problema, pero me molesta que trates a mi gente como delincuentes. Silvia escribió otra palabra. Mi gente. Yo la miré y repetí. ¿Tu gente? Álvaro se dio cuenta. No empieces con tonterías. Inés es tu gente. Es una profesional que me está ayudando, con la empresa o conmigo, con ambas cosas. Que completa. Silvia sonrió sin hacer ruido. Álvaro bajó el tono. Cariño, vuelve a casa. Hablamos tranquilos, sin abogadas, sin interferencias, sin dramas. No puedo. Tengo que pasar por la editorial. ¿Para qué? A por documentos. ¿Qué documentos? Míos. Claudia. Álvaro. No me gusta esto. A mí tampoco me gustó ver a Inés saliendo de mi dormitorio con mi carpeta. Silencio. Luego su voz cambió, más baja, más dura. Te estás equivocando de enemigo. Silvia dejó de escribir. Yo sentí el golpe en el pecho, pero mantuve la voz firme. No sabía que había enemigos. Álvaro respiró fuerte. Vuelve a casa antes de comer. No, no. Volveré cuando termine. Mi madre viene a comer. ¡Qué sorpresa! Y quiero que te disculpes con ella. ¿Por qué? Por faltarle al respeto. Álvaro, tu madre llamó trastos a las cosas de mi abuela. No exageres. No exagero. Recuerdo. Silvia levantó el pulgar. Álvaro soltó una frase entre dientes. Inés tenía razón. Estás más difícil de lo que pensábamos. Se quedó mudo al instante. Demasiado tarde. Yo no respiré. Silvia tampoco. ¿De lo que pensabais? Pregunté. Quería decir de lo que pensaba. No, has dicho pensábamos. Claudia, no me analices como si fueras una correctora de textos. Soy una correctora de textos. Detecto errores. Colgué. Silvia se reclinó en la silla. Muy bien. Me tiemblan las manos. Que tiemblen ahora. Delante de él. No. Dejé el móvil sobre la mesa. Ha dicho enemigos. Y ha dicho pensábamos. ¿Eso sirve? Sirve para entender el tono, pero necesitamos más. ¿Qué hacemos? Silvia cogió el documento de Inés. Vamos a preparar la función. Tú vas a decirle a Álvaro que mi consejo es no firmar nada hasta revisar en notaría.
No digas que te lo prohíbo. Di que da miedo equivocarte. ¿Por qué? Porque si te muestras fuerte, se cerrará. Si te muestras asustada, intentará guiarte, como siempre. Exacto. Y en cuanto intente guiarte, hablará de más. Me levanté. Entonces vuelvo. No aún. Silvia sacó otra hoja. Antes vas a firmar esto. La miré con ironía. Después de todo lo que ha pasado, ¿me pides que firme? Sí, pero esto sí vas a leerlo. Me entregó el papel. Era una autorización para que ella actuara como mi abogada en relación con el divorcio fraudulento, la herencia y cualquier poder notarial sospechoso. Leí cada línea. 2 veces. Silvia sonrió. Ahora sí pareces hija de tu madre. Firmé. Mi firma real. Con la última E abierta. Silvia miró el trazo. Bonita firma. Alguien la cerró por mí, pues vamos a cerrarle nosotros otra cosa. ¿Qué? La puerta. Salí del despacho con una estrategia dentro del bolso y una calma extraña en el pecho. No era paz. Era dirección. En la calle, recibí un mensaje de Álvaro. Mamá dice que si metes a una abogada, no esperes que sigamos tratándote como familia. Lo leí 2 veces. Luego escribí. Entonces tendré que acostumbrarme. Tardó menos de 1 minuto en responder. No te conviene ponerte en nuestra contra. Miré la pantalla. Nuestra. Ya ni siquiera se escondía. Guardé el móvil y caminé hacia la editorial. Allí tenía un portátil viejo, una copia de mis documentos personales y algo que Álvaro no sabía que existía. El acceso a la nube familiar donde se sincronizaban automáticamente las fotos, facturas y archivos de casa. Pensaba buscar durante 1 hora, solo una, pero a los 20 minutos encontré una carpeta con un nombre absurdo, Vacaciones Cádiz 2022. Dentro no había fotos, había PDFs, borradores de poderes notariales, una copia escaneada de mi DNI, un archivo con mi firma recortada de un contrato laboral, y una hoja titulada, Plan de comparecencia, segunda firma, Claudia Santamaría. Sentí que el aire se me quedaba corto. Abrí el documento. La primera línea decía, objetivo, conseguir que se firme voluntariamente antes de que el Fideicomiso Internacional confirme bloqueo definitivo. Bajé más, y allí estaba el nombre de Inés, el de Álvaro, el de Mercedes, y uno más, uno que no esperaba, Beatriz Llorente, mi prima, la hija de la hermana de mi madre, la mujer que había llorado conmigo en el funeral de la abuela Aurora. Me quedé mirando su nombre hasta que las letras dejaron de parecer letras. Entonces mi móvil vibró. Era Beatriz, prima. Acabo de enterarme de lo de la herencia. Tenemos que vernos. Hay cosas que no sabes. Apoyé el móvil sobre la mesa, y por primera vez desde Sevilla, sentí ganas de vomitar. No por miedo, por asco, porque acababa de entender que Álvaro no había entrado solo en mi vida para robarme. Alguien de mi propia sangre le había abierto la puerta. A las 10 de la mañana, Álvaro me llamó por 5ª vez. No contesté hasta que terminé de enviarle a Silvia la carpeta llamada Vacaciones Cádiz 2022. Cuando por fin deslicé el dedo sobre la pantalla, no saludó. ¿Dónde demonios estás? En la editorial. Llevas horas en la editorial. Trabajo rápido cuando nadie me interrumpe. Oí cómo respiraba por la nariz. Esa forma suya de contener la rabia cuando había alguien cerca. Mi madre está preocupada. ¿Qué novedad? Claudia, no juegues conmigo. Me quedé mirando el nombre de Beatriz en la pantalla del portátil. Plan de comparecencia. Segunda firma. Claudia Santamaría. No estoy jugando. Álvaro. Entonces vuelve a casa. No puedo. ¿Por qué? Tengo que ir a Sevilla. Silencio. Uno largo. Luego su voz cambió. ¿A Sevilla? ¿Otra vez? Sí. ¿Para qué? Para firmar. Lo dije sin emoción, como si acabara de decir que iba a comprar pan. Al otro lado no habló nadie durante 3 segundos. Luego Álvaro bajó la voz. ¿Firmar qué? El notario dice que, si quiero desbloquear lo de mi abuela, tengo que hacer una comparecencia adicional, y mi abogada dice que si voy a firmar algo, mejor hacerlo allí. Otra pausa. Esta vez no fue miedo, fue hambre. La noté en su silencio. ¿Tu abogada ha aceptado? Preguntó. Ha dicho que puede revisarlo, pero que no puede decidir por mí. Claro, porque eres tú quien decide. Casi sonreí. Silvia tenía razón. Das la sensación de que guían tu mano y hablarán solos. Exacto, dije, soy yo quien decide. Álvaro suavizó la voz. Cariño, me alegra oír eso. Ayer estabas muy alterada. Lo sé, yo también fui brusco. Perdóname. Me aparté del ordenador y abrí la grabadora pequeña que Silvia me había dado. La luz roja parpadeó. No pasa nada. Sí pasa. No quiero que esto nos separe. Me quedé mirando una captura de WhatsApp en la pantalla. Cuando firme el segundo poder,
La herencia real será nuestra. Yo tampoco. ¿Cuándo es la cita? Mañana. A las 11. Escuché un golpe de fondo. Quizá dejó el móvil sobre una mesa. Quizá hizo una seña a alguien. ¿Mañana? Es muy pronto. ¿Prefieres que lo retrase? No. Quiero decir, mejor. Cuanto antes terminemos con esto, antes respiramos. Eso pensé. Voy contigo. No hace falta. Claudia. Álvaro. Soy tu marido. La palabra se quedó entre los dos como una taza rota. Yo cerré los ojos un segundo. Ya, no tiene sentido que vayas sola a gestionar algo de familia. También irá Silvia. ¿Silvia? El desprecio le salió antes que la prudencia. Mi abogada. Cariño, si vamos con abogados, el notario puede ponerse a la defensiva. ¿A la defensiva por qué? Por nada, pero ya sabes cómo son. No lo sé. Explícamelo. Álvaro respiró hondo. Solo digo que, si tú vas conmigo, todo será más sencillo. Yo hablo con Inés. Ella prepara lo necesario. Y mañana firmamos sin líos. ¿Firmamos? Firmas tú. Pero me entiendes. Sí, te entiendo. Al otro lado escuché una voz femenina, baja, rápida. Inés. No distinguí las palabras, pero Álvaro tapó mal el micrófono. Calla. Está al teléfono, susurró. Después volvió a mí. Claudia, te recojo esta tarde. Nos vamos juntos en coche. Prefiero ir en tren. No. Quiero decir que es incómodo. En coche vamos tranquilos. Hablamos. Paramos si quieres. Te vendrá bien. También puede venir tu madre, si quiere. Solté la frase como quien deja caer una cerilla. Álvaro no dudó. Buena idea. Ahí estaba. No quería acompañarme por amor. Quería llevar testigos de presión. Perfecto, dije, que venga Mercedes. E Inés debería venir también, para revisar los términos. Claro. ¿Te parece bien? Me parece útil. Gracias, cariño. Su voz sonaba casi alegre. Álvaro, dime, no quiero discusiones mañana. No las habrá, ni presiones. Nadie te va a presionar, ni frases de tu madre sobre mi abuela. Suspiró. Hablaré con ella, y dile a Inés que no entre en despachos ajenos buscando carpetas. Otro silencio. No empieces. No he empezado. Bien, te recojo a las 6. A las 7. Claudia. A las 7. Tengo cosas que cerrar. Vale. A las 7. Colgué. Guardé la grabación y se la mandé a Silvia. Su respuesta llegó en menos de un minuto. Perfecto. Ha mordido. Ahora no improvises. Y no subas a ese coche sin compartir ubicación. Miré el mensaje. Luego miré el nombre de Beatriz otra vez. Beatriz, mi prima, la niña que de pequeña se comía las aceitunas de mi plato porque yo las odiaba. La adolescente que lloró en mi hombro cuando su primer novio la dejó por WhatsApp. La mujer que, en el funeral de mi abuela, me apretó la mano y dijo, la tía Aurora siempre te quiso más porque eras la fuerte. Ahora su nombre estaba dentro de un plan para robarme. Mi móvil vibró. Era ella. No contesté. Me escribió, Clau, sé que estás enfadada, pero no entiendes todo. Álvaro me pidió ayuda solo para evitarte problemas. Llámame. Me quedé quieta. No le había dicho a nadie que había visto su nombre, ni a Álvaro, ni a Mercedes, ni a Inés, solo a Silvia. Eso significaba una cosa. Beatriz sabía que su nombre estaba en algún sitio que yo podía encontrar. Escribí, mañana voy a Sevilla. Si tienes algo que decirme, dímelo allí. Respondió enseguida. ¿Sevilla? ¿Con el notario? No contesté. 10 segundos después. Claudia, no firmes nada sin hablar conmigo. Me reí. Fue una risa baja, seca. Todos querían salvarme de la firma que ellos mismos habían preparado. A las 7:05. Bajé al portal con una maleta pequeña y el bolso pegado al cuerpo. Álvaro ya esperaba junto al coche. Mercedes estaba en el asiento trasero, con gafas de sol aunque ya no había sol. Inés estaba delante. Mi asiento, como siempre, decidido por otros. Álvaro abrió el maletero. Dame la maleta, la llevo conmigo. No cabe. Entonces irá en mis piernas. Inés giró la cabeza. Claudia, vamos incómodos así. Puedes ir en tren. Mercedes soltó un bufido. Empezamos bien. Álvaro me miró con una sonrisa tensa. Por favor, no compliques el viaje. No lo complico. Protejo mis cosas. Metí la maleta conmigo en el asiento trasero y me senté junto a Mercedes. Ella apartó el bolso como si yo estuviera mojada. Qué susceptible estás desde que hueles dinero, y usted qué habladora desde que cree que puede tocarlo. Mercedes se quitó las gafas. ¿Cómo dices? Álvaro arrancó el coche con demasiada fuerza. Mamá, por favor. Inés intervino con tono dulce. Mañana será un día importante. Lo mejor es que todos mantengamos la calma.
Yo la miré por el retrovisor. ¿Todos? Sí, ¿también tú? Su sonrisa no se movió, sobre todo yo. Durante los primeros 20 minutos, nadie habló. Luego Mercedes no aguantó. Claudia, he estado pensando, qué peligro. Álvaro golpeó el volante con un dedo. Claudia, Mercedes fingió no oírme. Si al final tu abuela dejó algo decente, deberías entender que no puedes manejarlo sola. Eres muy buena corrigiendo libros. Nadie te quita eso. Pero una cosa es poner comas y otra dirigir patrimonio. ¿Y quién debería dirigirlo? Álvaro. Claro, es tu marido. Eso dice él. Inés giró apenas la cabeza. Álvaro me miró por el retrovisor. ¿Qué significa eso? Nada, que lo dices mucho últimamente, porque lo soy. Entonces no deberías necesitar repetirlo tanto. Mercedes me clavó la mirada. Mi hijo ha tenido una paciencia infinita contigo. Por no abandonarme, por aguantarte. ¡Qué mérito! Otra mujer en su lugar ya tendría hijos, una casa en orden y menos humos. Otra mujer quizá habría firmado ayer. La frase cayó dentro del coche. Inés bajó la vista al móvil. Álvaro cambió de carril. Ese documento era para ayudarte. Lo sé. Entonces no entiendo tu actitud. No hace falta que la entiendas. Solo hace falta que mañana respetes mi decisión. Siempre respeto tus decisiones. Mercedes rió. Álvaro, por Dios, no mientas tanto, que se nota. Inés se quedó helada. Yo también. Mercedes se dio cuenta tarde, pero intentó arreglarlo. Quiero decir que tú siempre has tenido que guiarla. Si no, esta chica se pierde en un vaso de agua. Álvaro no respondió. Yo encendí la grabadora dentro del bolso y pregunté, ¿guiarme como en abril? Sus ojos se movieron en el retrovisor. ¿Abril? Cuando me diste aquellos papeles fiscales. Inés guardó el móvil. ¿Qué papeles? Álvaro respondió demasiado rápido. Nada importante. Si no eran importantes, seguro que los recuerdas, dije. Claudia, no voy a discutir conduciendo. Mercedes se inclinó hacia mí. ¿Ves? Siempre igual. Sacas temas raros en el peor momento. Abril fue un mes raro. Álvaro apretó los dedos contra el volante. Basta. Vale. Me callé, porque ya había conseguido lo que quería. No una confesión. Todavía no, pero sí miedo. Llegamos a Sevilla entrada la noche. Álvaro había reservado 2 habitaciones en un hotel cerca de la Avenida de la Constitución. Una para mamá e Inés, dijo. Otra para nosotros. Tomé mi tarjeta de recepción antes de que él pudiera cogerla. No, ¿qué? Dormiré sola. La recepcionista levantó la vista. Mercedes soltó un sonido escandalizado. ¿Pero tú te oyes? Álvaro se acercó a mí y bajó la voz. No montes esto en público. Entonces no me obligues a decirlo más alto. Inés puso una mano sobre el brazo de Álvaro. Déjalo. Está nerviosa. Yo miré su mano. Ella la retiró. Álvaro pidió otra habitación entre dientes. Subí sola. Cerré con pestillo. Mandé mi ubicación a Silvia. Luego mandé otro mensaje a don Esteban. Han venido los 3. Álvaro, Mercedes e Inés. Beatriz podría aparecer. Mañana a las 11. Su respuesta fue breve. Todo preparado. No venga sola a la sala. Entre cuando yo avise. Dormí 3 horas. A las 10:30 de la mañana, Álvaro tocó mi puerta. Claudia. Abrí con la cadena puesta. Él miró la cadena y sonrió sin gracia. ¿En serio? ¿Qué quieres? Bajar contigo. Nos vemos en la notaría. Somos marido y mujer. Entonces podrás esperar 10 minutos. Claudia, estás haciendo que todos se sientan incómodos. No todos. Yo me siento bastante cómoda. Cerré. Cuando bajé, Mercedes me esperaba con cara de funeral caro. Inés revisaba el móvil. Álvaro llevaba una carpeta negra. No pregunté qué había dentro. Ya lo sabía. El segundo poder. La notaría de don Esteban estaba a pocos minutos. Caminamos juntos, pero no juntos. Mercedes iba delante murmurando. Inés hablaba en voz baja por teléfono. Álvaro caminaba a mi lado. Todavía podemos hacerlo bien, dijo. Eso espero. Si firmas. Te prometo que todo cambia. ¿Qué cambia? Nosotros. Nosotros o tus deudas. Se detuvo. ¿Qué sabes de mis deudas? Lo miré, lo suficiente para entender tu prisa. Su cara se endureció. Cuidado, Claudia. Ya me lo dijiste ayer, y parece que no escuchas. Escucho mejor que nunca. Entramos. Don Esteban nos recibió con una cortesía impecable. Buenos días, señora Santa María. Luego miró a los demás. Don Álvaro, doña Mercedes, señorita Valcárcel. Inés corrigió. Abogada Valcárcel. En esta sala comparece como acompañante, salvo que acredite representación formal. La sonrisa de Inés se quedó quieta. Álvaro dio un paso adelante. Traemos documentación.
Lo veremos cuando proceda. Mercedes miró alrededor. ¿Y Claudia dónde se sienta? Don Esteban señaló la cabecera de la mesa. La señora Santamaría es la compareciente principal. Ahí. Mercedes abrió la boca. Yo pasé junto a ella y me senté. Álvaro no ocultó su incomodidad. Durante 4 años, yo había ocupado los extremos. La silla útil, la silla invisible. Aquella mañana, todos tuvieron que mirarme de frente. Don Esteban abrió una carpeta. Antes de cualquier firma, debo confirmar si la señora Santamaría desea continuar con la revisión patrimonial. Álvaro intervino. Sí, desea. Don Esteban levantó la vista. No le he preguntado a usted. Álvaro se sonrojó. Yo apoyé las manos sobre la mesa. Deseo escuchar. Muy bien. Inés sacó su documento. Hemos preparado un poder limitado para facilitar la gestión. Si Claudia está conforme, señora Valcárcel, la interrumpió el notario. No le he dado la palabra. Mercedes resopló. ¿Qué formas? Don Esteban giró la cabeza hacia ella. Las necesarias. Yo tuve que contener una sonrisa. Álvaro deslizó la carpeta negra hacia mí. Cariño, solo lee. Nadie te obliga. Tomé la carpeta. La abrí. Era el mismo esquema. Más largo, mejor redactado, más peligroso. Inés había aprendido de la noche anterior. Representación patrimonial internacional, leí. Facultades bancarias. Capacidad para constituir sociedades. Autorizar transferencias. Venta de participaciones. Levanté la vista. Qué limitado. Inés juntó las manos. Son fórmulas estándar. ¿También es estándar que mi exmarido pueda mover activos de un fideicomiso extranjero? Mercedes soltó una risa. Exmarido, dice ahora. Álvaro se quedó completamente quieto. Inés parpadeó. Don Esteban no movió ni una ceja. Yo repetí. Mi exmarido. Álvaro se inclinó hacia mí. Claudia, no sé qué juego estás jugando. Ninguno. Los juegos los empezaste tú. Mercedes golpeó la mesa. ¿Qué tontería es esta? Don Esteban abrió otra carpeta y sacó una hoja. Según el registro civil, el matrimonio entre doña Claudia Santamaría Llorente y don Álvaro Rivas Moreno fue disuelto hace 2 meses. Mercedes se quedó con la boca abierta. Inés bajó los ojos. Álvaro miró a don Esteban. Eso es privado. Yo me reí. Una sola vez. ¿Privado, Álvaro? Yo me enteré anteayer. Mercedes giró hacia su hijo. ¿Qué significa eso? Álvaro levantó una mano. Mamá, cállate. Fue la primera vez en años que la mandó callar. Y aún así, no fue por defenderme, fue por miedo. Inés intentó intervenir. Puede haber una explicación procesal. A veces los trámites. No, dije. Saqué del bolso la copia de la firma falsa y la puse sobre la mesa. Esta firma no es mía. Álvaro palideció apenas. Inés se inclinó para mirarla. Claudia, cuidado con acusar sin pruebas. Por eso he traído pruebas. Saqué el móvil. Reproduje la primera grabación. La voz de Álvaro llenó la sala. Inés debería venir también, para revisar los términos. Luego la de Inés. Baja, desde el coche. No la presiones demasiado. Inés levantó la cabeza. Eso está sacado de contexto. Me encanta esa frase, dije. Siempre aparece cuando el contexto es horrible. Álvaro se levantó. Se acabó. Nos vamos. Siéntese. Don Álvaro, dijo don Esteban. No recibo órdenes de usted. La puerta lateral se abrió. Silvia entró con una carpeta bajo el brazo. Entonces recíbalas de mí. Si se va ahora, queda precioso en el informe. Álvaro me miró como si acabara de cambiar de idioma. ¿Tú sabías que venía? La invité yo. Mercedes señaló a Silvia. ¿Y esta quién es? Silvia dejó su tarjeta sobre la mesa. La abogada de la mujer a la que su hijo divorció con una firma falsa. Inés se puso de pie, como letrada. Le recomiendo medir sus palabras. Silvia sonrió, como letrada. Le recomiendo llamar a su colegio profesional antes de que lo haga yo. Inés se quedó muda. Silvia abrió su carpeta. Tenemos copia del expediente de divorcio. Intento de poder patrimonial. Mensajes sincronizados. Borradores encontrados en nube compartida y un documento llamado plan de comparecencia. Segunda firma. Muy literario. Por cierto, poco inteligente, pero literario. Álvaro dio un paso hacia mí. Claudia, mírame. Lo hice. Su voz se quebró un poco. Esto se nos ha ido de las manos. No, a mí se me fue de las manos cuando confié en ti. A ti se te fue de las manos cuando dejaste archivos con nombres de vacaciones. Mercedes se llevó una mano al pecho. Álvaro, dime que esto no es verdad. Él no la miró. Inés susurró. No digas nada. Silvia la oyó. Tarde. Don Esteban pulsó un botón del teléfono interno. Puede pasar. La puerta principal se abrió. 2 agentes de la Policía Nacional entraron en la sala.
Uno de ellos mostró su placa. Buenos días. Unidad de Delitos Económicos. Necesitamos que nadie abandone la estancia. Álvaro soltó una risa nerviosa. Esto es absurdo. Es un asunto civil. El agente lo miró sin expresión. Falsificación documental, tentativa de estafa patrimonial y posible organización para defraudar no suelen quedarse en civil. Señor Rivas. Mercedes se dejó caer en la silla. Inés guardó el móvil en el bolso demasiado rápido. La agente que venía detrás extendió la mano. Señorita Valcárcel, el teléfono sobre la mesa, por favor. Soy abogada, y por eso sabe que es mejor no borrar nada delante de nosotros. Inés obedeció. Álvaro me miró. Ya no había ternura, ni máscara, solo odio. ¿Has preparado esto? Yo cerré la carpeta del poder con 2 dedos y se la empujé de vuelta. No, Álvaro, esto lo preparaste tú. Me incliné hacia él. Yo solo vine a firmar donde todos pudieran verte e intentar robarme. Mercedes empezó a llorar. Claudia, hija, levanté una mano. No me llame hija, para eso ya tenía una madre, y una abuela que, incluso muerta, me protegió mejor que todos ustedes vivos. La agente pidió a Álvaro que se apartara de la mesa. Él no se movió. Claudia, dijo, esta vez más bajo. Si haces esto, no hay vuelta atrás. Lo miré con calma. La vuelta atrás la firmaste tú hace 2 meses. Silvia se colocó a mi lado. Don Esteban cerró el expediente. Los agentes se acercaron. Y por primera vez desde que aquel notario pronunció la frase que partió mi vida en 2, sentí que la silla bajo mi cuerpo era firme. Álvaro bajó la vista a mis manos. Quizá esperaba verlas temblar. No temblaban. Entonces la puerta volvió a abrirse. Una mujer entró con gafas oscuras, bolso caro y cara de haber dormido poco. Beatriz, mi prima, se detuvo al ver a los agentes. Claudia, yo giré lentamente la cabeza. Llegas justo a tiempo. Ella dio un paso atrás. La agente la miró. Beatriz Llorente. Beatriz apretó el bolso contra el pecho. Yo, venía a ayudar. Silvia sonrió sin humor. Qué bien. Nos faltaba la sangre de la familia. Beatriz me miró con ojos húmedos. No entiendes nada. Me levanté por primera vez. Entonces explícalo. Nadie habló. Ni Álvaro, ni Inés, ni Mercedes, ni siquiera Beatriz. Y en ese silencio entendí que la trampa no se había cerrado todavía. Faltaba una pieza. La más sucia. La que llevaba mi mismo apellido. Beatriz no lloró al principio. Eso fue lo que la delató. Se quedó junto a la puerta, con las gafas oscuras en una mano, el bolso apretado contra el pecho y la mandíbula firme, como si hubiera ensayado otra entrada. Quizá esperaba encontrarme sola, quizá esperaba arrinconarme antes de que Álvaro cayera, pero no esperaba agentes, no esperaba a Silvia, y, sobre todo, no esperaba verme sentada en la cabecera de la mesa. Claudia, dijo, tragando saliva, esto se está saliendo de madre. Silvia soltó una risa seca. Qué frase tan familiar. Todos los estafadores la usan cuando la estafa empieza a tener público. Beatriz la miró con desprecio. No sé quién es usted. Mejor, así no te dará vergüenza mentirme. La agente se acercó a Beatriz. DNI, por favor. No he hecho nada. Entonces le costará muy poco identificarse. Beatriz abrió el bolso con dedos torpes. Sacó el DNI y lo dejó sobre la mesa, no en la mano de la agente. Ese gesto pequeño, arrogante, me recordó a mi tía Luisa, su madre. En mi familia, incluso pedir perdón podía sonar como una acusación. Álvaro seguía de pie junto a la silla. Inés miraba su móvil sobre la mesa como si fuera un animal muerto. Mercedes respiraba rápido, con una mano en el pecho y la otra agarrada al respaldo. Don Esteban cerró una carpeta y miró a los agentes. Tienen la documentación preliminar en la sala contigua. La agente asintió. Gracias. Vamos a tomar declaración inicial aquí y después continuaremos en dependencias. Álvaro levantó la cabeza de golpe. ¿Dependencias? ¿Está diciendo que nos van a llevar detenidos? Estoy diciendo que nadie va a irse a comer tranquilamente después de esto. Mercedes soltó un gemido. Álvaro. Él no la miró, me miró a mí. Claudia. Para esto. No puedo. Si puedes. No, Álvaro. Yo no soy la que tiene placa. Se acercó un paso. El agente se movió también. Álvaro se detuvo. Tú no entiendes lo que estás haciendo. Curioso. Llevas 4 años diciéndome eso cada vez que entiendo algo antes que tú. Inés levantó la voz por primera vez. Claudia, si sigues adelante, esto va a manchar también tu nombre. Los procedimientos penales son largos, desagradables, públicos. ¿De verdad quieres convertir una disputa familiar en un circo? Silvia apoyó ambas manos en la mesa. Inés, cariño, estás a 2 frases de necesitar tu propio abogado.
Uno bueno, a ser posible. Inés apretó los labios. No me llame cariño. Entonces no hables como si esto fuera una discusión por la paella del domingo. Beatriz dio un paso hacia mí. Clau, escúchame. Yo no sabía hasta dónde quería llegar Álvaro. Álvaro giró hacia ella. ¿Perdona? Beatriz lo señaló. No me mires así. Yo no voy a cargar con todo. Inés cerró los ojos. Mercedes se incorporó. ¿Cargar con qué? ¿Qué está diciendo esta chica? Yo miré a Beatriz. Sigue. Yo solo le pasé unos documentos. Silvia abrió su carpeta. Mi DNI escaneado, mi firma recortada, la copia de mi contrato laboral, pregunté. Beatriz tragó saliva. Pensé que era para preparar una autorización. ¿Para quién? Para Álvaro. ¿Y por qué mi prima le pasaría mis documentos a mi marido a escondidas? Porque él dijo que tú estabas bloqueando la herencia de la abuela por capricho. No pude evitar reírme. La abuela murió hace 3 semanas. Beatriz, antes, me habló antes. La sala se quedó quieta. Silvia levantó la vista. Antes de que muriera doña Aurora, Beatriz se dio cuenta de que acababa de abrir otra puerta. Miró a Álvaro. Él negó con la cabeza. No digas ni una palabra más. La agente intervino. Señora Llorente, si ha participado en una falsificación documental, le conviene no proteger a quien quizá ya la está dejando sola. Beatriz soltó una respiración temblorosa. Él me dijo que Claudia no iba a saber manejar nada, que su abuela había perdido la cabeza, que había que evitar que el dinero acabara bloqueado en manos de gestores extranjeros. Qué noble, dije, yo tenía deudas. Ahí apareció la palabra de todos. Deudas. Álvaro tenía deudas. Inés quería ascender en su despacho. Mercedes quería presumir de riqueza. Beatriz quería salir del agujero. Y yo era la puerta que todos creían poder forzar. ¿Cuánto? Pregunté. Beatriz bajó la mirada. 80.000. Mercedes soltó una risa histérica. ¿80.000? ¿Por 80.000 vendiste a tu prima? Beatriz la miró con odio. Usted no hable. Usted sabía perfectamente que querían hacerla firmar. Mercedes se puso pálida. Yo no sabía nada de firmas falsas, pero sí sabía que la iban a apartar cuando firmara el poder. Álvaro golpeó la mesa. Cállate. El agente se acercó. Señor Rivas. Álvaro levantó las manos. Estoy harto de que todos actúen como si yo fuera un monstruo. Yo intenté salvar una empresa, salvar empleos, salvar nuestra vida. Lo miré. ¿Nuestra vida? Sí, nuestra vida. ¿O crees que tu piso, tu editorial y tus libritos pagan todo? Mi piso paga mi techo, mi trabajo paga mi comida, mis libritos no falsifican firmas. Mercedes se levantó, llorando ya sin elegancia. Hijo, dime que no falsificaste nada. Álvaro se pasó una mano por el pelo. Mamá, no entiendes de estas cosas. Soy tu madre, precisamente. La palabra salió afilada. Mercedes se quedó congelada. A veces, para una madre como Mercedes, el mayor castigo no era ver a su hijo esposado, era verlo hablarle como hablaba a todos los demás cuando ya no le servían. Silvia se acercó a mí y habló bajo. Podemos parar aquí por hoy. Ya hay suficiente para diligencias. No, Claudia, quiero que diga lo de las deudas. Silvia me miró un segundo, luego asintió. Yo abrí la carpeta negra, saqué el poder y lo levanté. Álvaro, si solo quería salvar la empresa, ¿por qué el poder autorizaba transferencias a sociedades fuera de España? Inés apretó la mandíbula. Eso era una fórmula preventiva. No te he preguntado a ti. Sus ojos brillaron. Yo miré a Álvaro. Te he preguntado a ti. Él tragó saliva, porque había inversores. ¿Qué inversores? Gente interesada en reflotar Rivas Desarrollo. ¿Gente o testaferros? Silvia sonrió apenas. Álvaro me clavó los ojos. No uses palabras que no entiendes. Las entiendo. Y tú también. Por eso te molestan. El agente miró a su compañera. Vamos a intervenir esa carpeta. Inés puso una mano encima. Es documentación de mi cliente. Silvia se inclinó hacia ella. Tu cliente acaba de decir que no entiende de estas cosas. Decide rápido si eres abogada, amante, gestora o cómplice. Inés retiró la mano. La agente tomó la carpeta. Beatriz empezó a llorar entonces. Tarde, Claudia. Yo iba a decírtelo. ¿Cuándo? ¿Antes o después de que firmara? Yo no sabía que el divorcio era falso, pero sabías que había un plan. No pensé que fuera tan grave. No, pensaste que yo era tan tonta. Beatriz abrió la boca, pero no salió nada. Yo me levanté. Quiero presentar denuncia formal. Álvaro dio un paso hacia mí. Claudia, no, sí, te lo suplico. Esa palabra sí me movió algo por dentro. No amor, memoria. Recordé a Álvaro de rodillas en una tienda de libros antiguos de Valencia.
con un anillo sencillo y una sonrisa nerviosa. Claudia, te lo suplico, dime que sí. Aquel día dije que sí, ahora lo miré y dije, no. Él se quedó sin aire. No sabes lo que me van a hacer. Lo que intentaste hacerme a mí, no. Algo más legal. Mercedes se agarró al brazo de su hijo. Pídele perdón bien, Álvaro. Pídeselo bien. Él la apartó. Mamá, basta. Mercedes me miró. Claudia, hija, tú eres buena. Siempre has sido buena. No destruyas a una familia por dinero. Sentí que algo frío me subía por la garganta. ¿Por dinero? Sí, porque al final es eso. Dinero. Me acerqué a ella. No, Mercedes. Dinero fue lo que les hizo sentar a Inés en mi silla. Dinero fue lo que hizo que su hijo me divorciara sin decírmelo. Dinero fue lo que hizo que mi prima vendiera mi firma. Lo mío no es dinero. Entonces, ¿qué es? Límite. Mercedes bajó la mirada. La agente pidió a Álvaro que la acompañara. No le pusieron las esposas en la sala. Creo que eso lo enfadó más. Esperaba violencia, humillación visible, algo que pudiera usar para hacerse la víctima. En lugar de eso, le pidieron que caminara, y tuvo que caminar. Inés recogió su bolso. Voy a llamar a mi despacho. Silvia le sonrió. Hazlo, yo llamaré al colegio. Beatriz se acercó a mí cuando los agentes hablaban con don Esteban. Clau, levanté una mano. No, por favor, no, somos familia. La miré, eso pensaba yo. Mi madre está enferma. Yo debía dinero. Me estaban presionando. Y tú elegiste presionarme a mí. No sabía que Álvaro iba a dejarte sin nada, pero sabías que quería algo que no era suyo. Beatriz lloró con la boca torcida, como cuando era niña y rompía algo caro. Lo siento, todavía no. ¿Qué? Todavía no lo sientes. Ahora tienes miedo. Son cosas distintas. No respondió. Cuando salimos de la notaría, Silvia me llevó del brazo, no porque yo fuera a caerme, porque sabía que, si me soltaba, quizá me giraría para mirar a Álvaro una vez más, y mirar atrás. A veces, es la forma más rápida de volver a una jaula. En comisaría declaré durante casi 3 horas. Fechas, firmas, mensajes, la cena, la carpeta falsa, el viaje, la frase de Álvaro en el coche, la entrada de Beatriz, todo. Al terminar, la agente me ofreció agua. ¿Tiene dónde quedarse esta noche? Mi casa. Silvia negó de inmediato. No. La agente coincidió. Sería recomendable que no vuelva sola al domicilio compartido hasta que se tomen medidas. El piso es mío. Precisamente. Silvia me tocó el brazo. Te vienes a mi casa. No quiero esconderme. No te escondes. Te reposicionas. Eso suena a palabra cara para decir huir. Eso suena a palabra exacta para decir sobrevivir. Acepté. Esa noche, en el sofá de Silvia, encendí el móvil. Tenía 47 llamadas perdidas. 19 de Álvaro, 11 de Mercedes, 7 de Beatriz, 3 de un número desconocido que sospeché que era Inés, y varios mensajes. El primero de Álvaro: has cometido el mayor error de tu vida. Luego, podemos arreglarlo si retiras la denuncia. Después, mi madre está fatal. ¿Estás contenta? Y, a las 2 de la madrugada, Claudia, por favor, yo no quería hacerte daño, solo estaba desesperado. Me quedé mirando ese último mensaje. Silvia apareció con 2 tazas de infusión. No respondas. No iba a hacerlo. Sí ibas. Me conocía demasiado bien para haberme visto tan poco. Quería preguntarle una cosa. ¿Cuál? Miré la pantalla. Si alguna vez me quiso. Silvia dejó la taza sobre la mesa. No le des la oportunidad de mentirte con una frase bonita. Bloqueé el móvil. Tienes razón. La tengo casi siempre. Es insoportable, pero útil. A la mañana siguiente empezó la segunda caída. No la penal, la social. Primero llamó Jacinto, el portero. Doña Claudia, perdone que la moleste. Hay una señora Mercedes en el portal diciendo que la deje subir. No, está llorando. Que llore abajo. Dice que usted le ha robado a su hijo. Jacinto, ¿puede ponerme en altavoz? Hubo un silencio. Luego oí la voz de Mercedes al fondo. Claudia, baja ahora mismo. No puedes tratar así a la madre de tu marido. Me acerqué el móvil a la boca. Es marido. Mercedes. Silencio. Después un grito. Mentirosa. No. Mercedes. Para mentiras. Pregúntele a Álvaro. Colgué. Silvia. Desde la cocina. Preguntó. ¿Bien? Sorprendentemente bien. Luego llamó el banco. Mi solicitud de congelación preventiva de movimientos vinculados a poderes externos había sido aceptada. Silvia había trabajado antes de que yo despertara. Álvaro intentó acceder a información patrimonial a las 9:12, me dijo el gestor. La solicitud fue rechazada.
¿Con qué autorización? Un documento incompleto, no válido. Gracias. Colgué y se lo conté a Silvia. Ella sonrió. Ya está corriendo. ¿Álvaro? No. La rata dentro del laberinto. A media mañana, llegó un correo del despacho de Inés. La letrada Inés Valcárcel queda suspendida provisionalmente de sus funciones mientras se esclarecen los hechos relacionados con la documentación aportada en sede notarial. Leí la frase 2 veces. Ha caído rápido. Silvia se sirvió café. Los despachos protegen su nombre antes que a sus abogados. Ella debería saberlo. A las 12, apareció la noticia empresarial. No en prensa grande, todavía, pero sí en un boletín económico. Rivas Desarrollo pierde 2 inversores tras conocerse investigación por presunta falsificación documental. Me quedé mirando el titular. Rivas Desarrollo, la empresa por la que, según Álvaro, todo valía. Silvia leyó por encima de mi hombro. Ahora empezarán los socios. No se equivocó. A las 2, me llamó un número desconocido. Contesté. ¿Claudia Santamaría? Sí, soy Martín Echevarría, socio minoritario de Rivas Desarrollo. Necesito saber si es cierto que Álvaro utilizó documentación falsa vinculada a usted. Hable con mi abogada. Señora Santamaría, con todo respeto. Hay empleados. Con todo respeto. Señor Echevarría. Álvaro pensó en sus empleados después de pensar en mi herencia. Silencio. Entiendo. No, todavía no. Pero entenderá. Colgué. Por la tarde, Mercedes consiguió mi número desde otro teléfono. Contesté porque Silvia estaba delante y porque, en el fondo, quería escuchar cuánto tardaba en cambiar de tono. Claudia, dijo, con voz rota, tenemos que hablar como mujeres. ¡Qué novedad! Antes solo quería hablar como madre de Álvaro. Estoy destrozada. Lo siento. No, no lo sientes. Si lo sintieras, no habrías mandado policías a por mi hijo. Su hijo se mandó solo. Álvaro cometió errores. Falsificar un divorcio no es dejarse las llaves dentro. Mercedes respiró entrecortada. Él estaba desesperado. La empresa se hundía. Su padre le habría ayudado, pero está muerto. Yo no podía hacer nada. ¿Y tú? Tú tenías una oportunidad de salvarlo. Yo no era una oportunidad. Era una persona. Era su mujer. No, era su víctima. Mercedes guardó silencio. Luego cambió. La voz se le volvió más baja, más venenosa. No te hagas la santa. Tú siempre quisiste sentirte superior a nosotros. No, Mercedes. Yo quería que me dejaran cenar en paz en mi propia casa. Te vas a quedar sola. Mejor sola que rodeada de ladrones. Gritó algo, pero colgué antes de escucharlo entero. Silvia me quitó el móvil. Basta por hoy. Estoy bien. No, estás en modo estatua. Luego se rompe, y se rompió. No con lágrimas elegantes. No con una frase profunda. Se me dobló el cuerpo en el baño de Silvia mientras intentaba lavarme las manos. Me agarré al lavabo y solté un sonido feo, pequeño, como de animal herido. Silvia no dijo nada, solo se quedó en la puerta. Cuando levanté la cabeza, pregunté, ¿por qué esperé tanto? Porque querías que te quisieran. ¡Qué vergüenza! No, vergüenza es usar eso para robarte. Me secó la cara con una toalla. Mañana será peor. Gracias por el ánimo. Mañana te buscará Álvaro. No por amor. Por pánico, y cuando un hombre como él entra en pánico, primero amenaza, luego suplica y después ofrece una versión falsa de sí mismo. ¿Y qué hago? Nada sin mí. Pero Álvaro no esperó a mañana. A las 10:30 de la noche, el portero llamó otra vez. Doña Claudia, el señor Álvaro está aquí. Dice que si no baja, subirá. Silvia tomó mi móvil. Póngame con él por el telefonillo. No sé qué le dijo. Solo oí su tono. Señor Rivas. Si sube un escalón más, llamo a la policía y añadimos coacciones. Pruebe suerte si le apetece. Colgó. 5 minutos después, mi móvil vibró. Un audio de Álvaro. Lo abrí. Su voz sonaba rota, pero yo ya sabía que algunas voces rotas cortan más que una entera. Claudia, estoy abajo. No puedo irme así. Mírame una vez. Solo una. Te juro que no sabía cómo salir de esto. Inés me presionó. Los socios me presionaron. Mi madre no entiende nada. Yo me equivoqué, pero tú y yo hemos tenido cosas buenas. No puedes tirar 4 años como si no hubieran existido. Paró, respiró, luego dijo, dime qué quieres, te lo doy, el piso, la empresa, lo que sea, pero retira la denuncia. Si esto sigue, estoy acabado. Silvia me miró, ahí lo tienes. Primero amenaza, luego suplica, falta la versión falsa de sí mismo. Llegó un segundo audio, y si quieres, podemos casarnos otra vez. Bien, sin secretos, sin mi madre, sin Inés, tú y yo, como al principio.
Me quedé mirando el móvil. No dolió. Eso me sorprendió. No dolió. Solo dio asco. Escribí una respuesta. Silvia me miró con advertencia. Claudia, solo una pregunta. Tecleé. ¿Me quieres a mí o a los 35 millones? No respondió durante 1 minuto. 2, 5, 10. Silvia dejó la taza sobre la mesa. Ya tienes tu respuesta. Pero entonces llegó un mensaje. No de Álvaro. De Beatriz. Claudia, si quieres saber quién tuvo la idea del divorcio, pregunta por el último correo de tu abuela. Álvaro no fue el primero en mentirte. Me quedé quieta. Silvia leyó por encima de mi hombro y se le borró la expresión. ¿Qué último correo? Negué despacio. No lo sé. El móvil volvió a vibrar. Otro mensaje de Beatriz. Aurora sabía más de lo que crees. Y también ocultó algo sobre ti. Miré a Silvia. Por primera vez. Ella no tenía una respuesta inmediata. Y entendí que la caída de Álvaro no era el final. Era solo la parte visible. Debajo de aquella herencia, de aquella firma falsa y de aquella familia podrida, mi abuela había dejado otra bomba. Una que todavía llevaba mi nombre. No respondía Beatriz. Le enseñé el mensaje a Silvia y ella tampoco dijo nada durante casi medio minuto. Eso me asustó más que sus frases afiladas. Silvia. Ella dejó el móvil sobre la mesa. No me gusta. ¿Qué parte? La parte en la que tu prima, justo después de verse implicada en una estafa, intenta desviar tu atención hacia una muerta. ¿Crees que miente? Creo que Beatriz respira y por tanto puede mentir. Me levanté del sofá, pero ha dicho el último correo de mi abuela, y sabe que con eso vas a correr. ¿Y si es verdad? Silvia se quitó las gafas y se frotó los ojos. Entonces iremos andando, no corriendo. Necesito saberlo. Lo sé, por eso vamos a hacerlo con cabeza. Cogió su portátil, abrió el correo y escribió a don Esteban. 3 líneas, firmes, sin adornos. Necesitamos confirmar si doña Aurora Santamaría dejó comunicación privada posterior al testamento. Urgente, no contactar con terceros. La respuesta llegó 20 minutos después. Sí, existe un sobre digital sellado. Solo puede abrirse ante Claudia Santamaría y su letrada. Mañana, 10.0, Sevilla. Me quedé mirando la pantalla. Otra vez Sevilla. Silvia cerró el portátil. Tu abuela tenía sentido del drama. Mi abuela odiaba el drama. No, odiaba perderlo. A la mañana siguiente, viajamos en el primer AVE. No hablé mucho. Silvia tampoco me obligó. Cuando llegamos a la notaría, don Esteban nos esperaba con una carpeta roja. Al verla, supe que aquello no era un trámite más. Señora Santamaría, dijo, antes de abrirlo, debo advertirle que este documento fue preparado por doña Aurora 10 días antes de fallecer. ¿10 días? Sí, estaba lúcida. Don Esteban se irguió, completamente, más lúcida que muchos clientes de 40 años. Silvia se sentó a mi lado. Proceda. Don Esteban colocó una tablet sobre la mesa. Introdujo 2 claves. Escaneó mi DNI. Pidió mi firma digital y luego abrió un video. Apareció mi abuela, delgada, pálida, con un pañuelo de seda en el cuello y esos ojos grises que nunca pedían permiso para entrar en una habitación. No dijo hola. Nunca perdía tiempo. Claudia, si estás viendo esto, significa que algo ha salido mal, o mejor dicho, que alguien ha hecho exactamente lo que yo esperaba. Me llevé una mano a la boca. Silvia me tocó el brazo. La voz de mi abuela siguió. No llores todavía. Siempre lloras antes de terminar de escuchar. Es una costumbre horrible. Solté una risa rota. Sigue igual, susurré, en la pantalla. Aurora inclinó la cabeza. Álvaro no me gustó desde el primer día. Sonreía demasiado a las personas con dinero y demasiado poco a los camareros. Eso dice mucho de un hombre. Silvia murmuró, me cae bien. Hace 8 meses pedí revisar ciertos movimientos. Descubrí que tu marido preguntaba por poderes notariales, sucesiones y sociedades extranjeras. También descubrí que alguien de nuestra familia le había facilitado datos tuyos. Tragué saliva. Beatriz, dije, en el video. Mi abuela no pudo oírme, pero pareció contestar. Sí, Beatriz. Cerré los ojos. Aurora continuó. Tu prima no empezó por maldad, empezó por envidia, luego siguió por dinero. Esa combinación es peor que la maldad, porque siempre encuentra una excusa decente. Silvia no se movió, yo tampoco. Pero hay algo más que debes saber. No te oculté la herencia por falta de amor. Te la oculté porque quería ver quién te elegía cuando creía que no tenías nada. La frase me golpeó despacio, no con rabia, con verdad. Durante años te vi hacerte pequeña para que Álvaro se sintiera grande. Te vi disculparte por ganar menos, por hablar más, por pensar distinto. Y luego te vi callarte. Claudia,
Una mujer puede perdonar muchas cosas, pero no debe acostumbrarse a desaparecer. Me limpié una lágrima con la palma. No quería que heredaras dinero sin heredarte a ti misma primero. Por eso dejé condiciones. Si tu matrimonio era honesto, la herencia se abriría contigo protegida. Si alguien intentaba manipularte, todo quedaría bloqueado en un fideicomiso imposible de tocar. Don Esteban pausó el video. Aquí entra la cláusula final. Siga, dije. Volvió a reproducir. La última condición es sencilla. Claudia no podrá disponer libremente de la totalidad del patrimonio hasta que se resuelva cualquier intento de fraude relacionado con su matrimonio, su firma o su representación legal. Mientras tanto, recibirá control operativo parcial, protección de vivienda, defensa legal ilimitada y fondos para crear una fundación si así lo desea. Silvia se inclinó hacia adelante. ¡Qué mujer! Aurora miró a cámara. Si estás enfadada conmigo, tienes derecho, pero si estás viva, libre y sentada delante de ese notario sin haber entregado tu firma, entonces hice bien mi trabajo. El video terminó con una frase más baja. No te dejé 35 millones para que fueras rica, Claudia. Te los dejé para que nadie volviera a comprarte el silencio. La pantalla se quedó negra. Durante unos segundos, nadie habló. Luego don Esteban sacó un pañuelo de papel y lo empujó hacia mí con discreción. Su abuela dejó también instrucciones sobre la fundación. Silvia habló por mí. Después, yo negué. No, ahora. Silvia me miró. ¿Estás segura? Asentí. Por primera vez en días. Sí. Don Esteban abrió otra carpeta. Nombre propuesto. Fundación Aurora Santa María. Objeto. Asistencia jurídica y económica a mujeres víctimas de fraude patrimonial, coacción económica o abuso documental dentro del ámbito familiar o matrimonial. Miré a Silvia. ¿Eso existe? Ahora sí. Don Esteban continuó. Doña Aurora dejó una dotación inicial, activable solo por usted. ¿Cuánto? 3 millones de euros. Silvia soltó aire. Tu abuela no jugaba en pequeño. Yo apoyé las manos sobre la mesa. Actívela. Don Esteban me miró. Hoy. La investigación penal sigue abierta. Precisamente. Silvia sonrió. Muy bien. Esa misma tarde, Álvaro volvió a llamarme. Esta vez contesté. Silvia estaba delante. Don Esteban también. Claudia, dijo él. Me han dicho que has vuelto a Sevilla. Sí. Necesito verte. No. 5 minutos. No. Entonces escúchame. He hablado con un abogado. Si seguimos por esta vía, todos vamos a perder. Tú también. El proceso puede durar años. Tu herencia se va a bloquear. Tu nombre saldrá en prensa. ¿Quieres eso? Mi nombre es mío. Lo que salga junto al tuyo será problema tuyo. Se quedó callado. Luego cambió de tono. Yo sé cosas. Silvia levantó la cabeza. ¿Qué cosas? Pregunté. Sobre tu abuela. Sobre tu familia. Sobre Beatriz. Llegas tarde. ¿Qué significa eso? Que Aurora habla mejor muerta que tú vivo. Oí su respiración. ¿Has visto el video? Sí, Claudia. Ella te manipuló también. ¿No lo ves? Te puso pruebas, condiciones, trampas. Hizo contigo lo mismo que dices que hice yo. Me levanté de la silla. No, mi abuela me puso una salida. Tú me pusiste una firma falsa. Yo te quería. Silencio. Esta vez no me dio náuseas, ni tristeza, solo cansancio. Álvaro, si me hubieras querido, me habrías pedido ayuda, no una autorización. Tenía miedo. Yo también. Y no falsifiqué tu vida. Él bajó la voz. Podemos retirar todo. Firmo lo que haga falta. Renuncio a cualquier cosa. Digo que fue un error administrativo. Silvia susurró. No negocies. Yo ya lo sabía. No, Claudia. No. ¿Qué quieres de mí? Miré la carpeta de la fundación. Nada. Esa palabra lo silenció. Nada. Durante años. Había querido de él atención, respeto, ternura, una defensa mínima delante de su madre, una explicación honesta, una mano limpia. Ahora nada. Entonces me vas a destruir, dijo. No, solo voy a dejar de protegerte de tus actos. Colgué. 2 semanas después, Rivas Desarrollo entró en concurso. Martín Echevarría declaró ante la policía que Álvaro había prometido liquidez familiar inminente para cubrir pagos atrasados. Inés fue suspendida por su despacho y tuvo que entregar dispositivos. Beatriz aceptó declarar a cambio de colaborar. Mercedes dejó de llamar cuando Silvia solicitó medidas por acoso. Yo volví a mi piso una mañana de martes. Jacinto, el portero, se levantó al verme. Doña Claudia, me alegro de verla. Gracias. Jacinto, la señora Mercedes dejó unas cajas. Dijo que eran cosas de su hijo, que las recoja él con autorización de mi abogada. Jacinto asintió, casi solemne. Como usted diga. Subí.
La casa olía a cerrado y a mentira vieja. No lloré. Abrí ventanas. Cambié cerraduras y metí en bolsas todo lo que era de Álvaro: camisas, libros de empresa, una taza que decía jefe en prácticas, el pasador de corbata que Inés había convertido en broche y que había dejado olvidado en un cajón. Lo miré un segundo, luego lo tiré a una bolsa. Por la tarde, recibí una llamada de número oculto. Contesté sin pensar. Claudia. Era Mercedes. Silvia me habría matado. ¿Qué quiere? He encontrado unas fotos tuyas en casa. De la boda. Tírelas. No puedes hablar así. Sí puedo. Se quedó callada. Luego su voz se quebró. Álvaro no come. No duerme. Está hundido. Llame a un médico. Te amaba. No use esa palabra para pedir rebajas. Mercedes respiró como si le hubiera dado una bofetada. Yo fui dura contigo. Fue cruel. Quería lo mejor para mi hijo. No, quería que su hijo nunca tuviera consecuencias. Claudia. Mercedes. Escúcheme bien. No voy a retirar la denuncia. No voy a hablar con Álvaro. No voy a salvar su empresa. No voy a sentarme otra vez en una mesa donde me traten como una criada útil. Se acabó. Te vas a arrepentir. No, eso también se acabó. Colgué. 3 meses después, firmé la constitución de la Fundación Aurora Santa María en Madrid. Silvia llegó tarde, con el pelo revuelto y una carpeta bajo el brazo. El metro estaba imposible. Tú no coges metro. Por eso estaba imposible. Mi taxi quedó atrapado detrás de uno. Don Esteban viajó desde Sevilla para el acto. Me abrazó con una torpeza educada. Su abuela estaría satisfecha. ¿No orgullosa? Doña Aurora no usaba palabras tan blandas. Me reí. La primera beneficiaria de la fundación fue una mujer de Valencia llamada Nuria. Su marido había intentado vender un piso heredado usando un poder que ella firmó sin leer mientras estaba ingresada. Cuando Silvia me contó el caso, sentí que algo cerraba y abría al mismo tiempo. ¿Quieres verla?, preguntó. Sí. Nuria entró con las manos apretadas. No sé cómo agradecerlo. Yo le ofrecí una silla. No me lo agradezcas todavía. Primero vamos a recuperar tu casa. Ella empezó a llorar. Yo le pasé un pañuelo. Llora hoy. Mañana firmamos la guerra. Silvia me miró desde la puerta y sonrió. 6 meses después, Álvaro aceptó un acuerdo parcial en lo civil, pero el proceso penal siguió. Inés perdió su puesto. Beatriz declaró todo, que Álvaro la contactó antes de la muerte de Aurora, que Mercedes sabía que querían apartarme después del poder, que Inés redactó 3 versiones del documento y que el divorcio falso fue idea de Álvaro al descubrir que, si seguíamos casados, la herencia tendría más controles. Cuando leí la declaración, solo hice una pregunta. Beatriz dijo por qué aceptó. Silvia revisó la última página. Sí, ¿qué dijo? Que estaba cansada de verte ser la nieta elegida. Me quedé mirando la frase. No dolió tanto como esperaba. Qué triste. Por ella, por todas. Por crecer creyendo que el amor es una herencia limitada. Silvia cerró la carpeta. Estás poniéndote profunda. Me preocupa. Es la influencia de corregir libros. Entonces corrige este final. Mañana tienes reunión con prensa. Nada de frases largas. No prometo nada. La reunión fue en un hotel de Madrid, no uno excesivamente lujoso. Elegí uno sobrio porque no quería parecer una heredera dando limosna. Quería parecer lo que era, una mujer que había aprendido tarde, pero había aprendido. Antes de empezar, recibí un mensaje de Álvaro. No lo tenía bloqueado por instrucciones legales. Todo podía servir. Estoy en el vestíbulo. Solo quiero cerrar esto mirándote a la cara. Le enseñé el móvil a Silvia. No. 5 minutos. He dicho no, pero luego pensé en la frase de mi abuela. Cuando alguien tenga demasiada prisa porque firmes, no mires el bolígrafo. Mira sus ojos. Yo ya no tenía nada que firmar. Solo quería mirar por última vez. Que suba, dije. Silvia se puso rígida. Claudia. Con todos aquí. Don Esteban estaba en la sala. También 2 abogados de la fundación, una periodista y el equipo de comunicación. Álvaro no podría actuar. Entró 5 minutos después. Había adelgazado. Llevaba barba de varios días y un traje que ya no le sentaba como antes. Se quedó en la puerta, mirando a la gente. No sabía que tenías público. Tú siempre preferiste el público cuando me humillaban. Pensé que te gustaría. Bajó la mirada. Me lo merezco. Silvia murmuró. Empieza fuerte la versión falsa. Álvaro la ignoró. Claudia, he perdido la empresa. Lo sé. Inés me ha culpado de todo. ¡Qué sorpresa! Mi madre está viviendo con mi tía en Alcorcón. Me alegro de que tenga techo. Dio un paso. Yo no tengo nada. Lo miré. Tienes lo que dejaste después de intentar quitarme lo mío. Apretó los labios. ¿Alguna vez me quisiste? La pregunta me sorprendió.
No porque fuera difícil, porque ya no importaba. Sí, se le humedecieron los ojos. Entonces por eso tardé tanto en ver quién eras. Su esperanza se apagó despacio. ¿No hay nada que pueda hacer? Sí, lo que sea. Di la verdad cuando te toque declarar. Sonrió con amargura. Eso me hundirá. No, te hundió mentir. La verdad solo pondrá fecha. Silvia sonrió de lado. Álvaro bajó la cabeza. ¿Y nosotros? Nosotros terminamos hace 2 meses. Cuando firmaste por mí, yo solo me enteré tarde. Se quedó inmóvil. Después preguntó, ¿cuándo dejaste de quererme? Pensé en la notaría, en el iPad, en Inés sentada en mi silla, en Mercedes llamándome dócil, en Beatriz vendiendo mi firma, en mi abuela hablando desde la pantalla. No fue un día, dije, fue cada vez que me obligaste a elegirme a mí porque tú no lo hacías. Álvaro asintió lentamente. Adiós, Claudia. Adiós, Álvaro. Cuando salió, no sentí victoria, sentí espacio. Eso era mejor. La periodista me preguntó poco después. Señora Santamaría, mucha gente dirá que usted tuvo suerte por heredar una fortuna. Miré a Silvia, luego a don Esteban, luego a la carpeta de la fundación. No fue suerte, respondí. La suerte no te enseña a leer una firma falsa. Entonces, ¿qué fue? Pensé en mi abuela, en mi madre, en la Claudia que firmaba sin mirar, y en la Claudia que ahora leía todo 2 veces. Fue una segunda oportunidad, y no pienso gastarla solo en mí. Esa noche volví a casa sola. Preparé café, me senté en mi mesa y abrí una libreta nueva. En la primera página escribí, Fundación Aurora Santa María, caso 1, Nuria, caso 2, pendiente, caso 3, todos los que hagan falta. Luego dejé el bolígrafo, mi móvil vibró, un mensaje de Silvia, no olvides dormir, las guerras también necesitan horario. Sonreí, apagué la luz. Durante mucho tiempo creí que mi historia terminaba el día que heredé 35 millones de dólares. Me equivoqué. Ese día solo descubrí la trampa. Mi vida empezó de verdad cuando dejé de preguntar por qué me habían traicionado y empecé a decidir qué hacer con la verdad. Algunos dijeron que fui fría, otros dijeron que fui cruel. Mercedes dijo a quien quiso escucharla que yo había destruido a su familia. Álvaro dijo que yo había cambiado por dinero. Beatriz dijo que Aurora me había convertido en una desconocida, pero yo sabía la verdad. No cambié por dinero, cambié porque, por primera vez, tenía pruebas de que mi silencio era exactamente lo que ellos esperaban de mí, y entonces hice lo único que jamás imaginaron. Dejé de explicar, dejé de pedir permiso, dejé de sentarme en la silla que otros me señalaban, porque mi abuela tenía razón. Cuando ellos creen que tu silencio es debilidad, no conviene interrumpirlos, conviene dejar que sigan hablando, que sigan firmando, que sigan caminando, hasta que, sin darse cuenta, entren solos en el agujero que cavaron para ti.